¿qué tal? Bienvenidos a los cursos online de lengua castellana Miguel Ángel del Corral. Vamos con una videoclase con la primera perteneciente al curso de lengua castellana de tercero de la ESO. Como sabéis, con la nueva ley, generalmente en lengua castellana se dividen los diferentes temas o unidades en bloques. En un bloque que es el de comunicación, que es con el que vamos a comenzar, que va a tener 3 temas, este sobre el texto, las características, tipos de texto, propiedades del texto. Luego veremos algo de tipologías textuales, por ejemplo, textos expositivo-argumentativos y finalmente los periodísticos. Luego nos meteremos con el bloque de la lengua y sus hablantes, con cuestiones de sociolingüística, sobre la realidad plurilingüe de España, también sobre los orígenes de la propia lengua española o lengua castellana, y luego ya nos introduciremos en el ámbito de la gramática, de la morfosintaxis y finalmente el apartado de reflexión literaria o literatura, aunque además tendremos otro sobre cuestiones ortográficas, uno final de ortografía. No obstante, eso no quiere decir que tengáis que ver las cosas necesariamente en el orden en el que aparecen en la plataforma, bloque por bloque o unidad por unidad. Dependerá de cómo lo estudiéis en clase, cómo os lo estén dando o lo estén enseñando vuestros profesores o profesoras en los diferentes colegios o institutos, o cómo lo estudiéis. Aunque esto esté dividido así por bloques, podéis coger y a lo mejor pues ver algunas cuestiones del tema de comunicación, porque a lo mejor os están enseñando las propiedades del texto y os interesa lo que vamos a ver hoy, pero al mismo tiempo en esa misma unidad o en ese trimestre el profesor va a coger parte de ese bloque, del bloque de comunicación, pero luego también decide meteros algo del bloque de lengua y sus hablantes, por ejemplo de la realidad plurilingüe de España o de las lenguas que se hablan en España, y también a lo mejor os mete algo del apartado de gramática, a lo mejor solo sobre los sintagmas o sobre la oración simple, y luego a lo mejor os mete de literatura pues al primer tema, o en este caso a lo mejor pues el que trata sobre la Edad Media y deja el Renacimiento o el Barroco para trimestres posteriores, y a lo mejor también os mete en el examen alguna pregunta sobre ortografía. Entonces ya os digo que conviene que visitéis los diferentes bloques, las diferentes unidades, y que lo vayáis haciendo según lo que estéis dando en clase, lo que estéis viendo con vuestros profesores o profesoras en el colegio o instituto en el que estéis, o en el centro educativo, o bueno, en algún caso a lo mejor si sois deportistas de alto rendimiento y estudiáis por libre, pues según como lo estéis haciendo. Y ya sabéis que para cualquier cuestión, para cualquier duda que tengáis, podéis comunicaros directamente conmigo, tanto a través de la plataforma como a través del correo electrónico miancor1@yahoo.es, incluso posiblemente a través de WhatsApp, pero quiero que sepáis que esos cursos están totalmente tutorizados, que no simplemente están los materiales ahí y ya está. Sé que hay mucho material, que son muchas lecturas, que a lo mejor al principio os resulta un poco farragoso, un poco puede ser aburrido, veis muchos materiales y estáis abrumados, ¿no? Os abruma ver ahí tanto texto, aún así hay fotografías, hay esquemas, hay archivos adjuntos que os pueden servir de apoyo, tenéis cuestionarios autoevaluables, tenéis diferentes ejercicios o actividades, no es que sea obligatorio que los hagáis, pero eso os puede servir para ver cómo lo estáis haciendo, si estáis asimilando bien los contenidos, si lo estáis comprendiendo, pero lo mejor de estos cursos es que están totalmente tutorizados, es decir, que si hay algo que no entendáis bien de la plataforma, de los contenidos que yo os he puesto, incluso en estas videoclases que estoy grabando, hay algo que no os queda claro, o a lo mejor vuestro profesor os lo explica de manera diferente. Ya sabéis que muchas veces en lingüística y en gramática existen diferentes corrientes, hay algunos que siguen las novedades de la RAE, otros que están anclados en la gramática tradicional, unos os van a hablar de sujeto omitido, otros de sujeto elíptico, otros de sujeto elidado, sobreentendido, e incluso pues aparte ya no solo de la cuestión terminológica o de las denominaciones, sino que a la hora de enseñar una cuestión pues lo pueden hacer de formas diversas. Entonces lo que tenéis que intentar es adaptaros, es amoldaros a las indicaciones o a las exigencias que os diga, que os mande el profesor o profesora que tengáis. Por eso, si hay algo que no entendéis o que difiere, que es algo diferente, oye, tú lo explicas de esta manera, pero mi profesor me dice que es de esta otra. No quiere decir ni que yo esté equivocado, ni que vuestro profesor o profesora lo esté, sino que muchas veces hay formas diversas. Ante la duda, no os quedéis con ella, con total confianza, me os ponéis en contacto conmigo, me enviáis un correo electrónico o por la plataforma, para lo que sea, que sepáis que estoy ahí, que no sintáis desamparados, que no sintáis solos, porque yo estoy aquí como refuerzo escolar para apoyaros. No vengo a ser el sustituto de vuestros profesores, pero sí que vengo a ser un complemento, intentar ayudaros en la medida de mis posibilidades, y para eso estoy. Así que ya sabéis que para lo que necesitéis voy a estar ahí, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar. Como digo, ya sabéis que hay diferentes bloques, yo voy a ir de bloque en bloque y de unidad en unidad, pero cuando estéis haciendo el curso, pues no tenéis por qué comenzar por aquí. A lo mejor este bloque de comunicación, vuestro profesor en el primer trimestre lo trata, porque prefiere dejarlo para el final, o a lo mejor simplemente os pone alguna cosa, las propiedades del texto, o a lo mejor solo tratáis los textos periodísticos y dejáis otros para otro trimestre, o para más adelante, o incluso alguno que no veis. A lo mejor comenzáis con la gramática, o empieza a daros a lo mejor las primeras semanas la literatura, la Edad Media, lo que sea. Entonces vosotros ir buscando en las diferentes unidades, en los diferentes bloques, lo que necesitéis en cada momento. Pero yo voy a comenzar con el bloque de comunicación y con el primer tema o la primera unidad o la primera lección, que es la del texto, características y tipos de texto y las propiedades del texto. También esto difiere un poco de unas comunidades autónomas a otras. Estas clases, estos cursos online se están haciendo desde Palencia, desde la comunidad autónoma de Castilla y León, y por tanto, por regla general, están adaptados en la medida de lo posible a los currículos y a la normativa
de Castilla y León, pero esto también nos puede ser útil para otras comunidades autónomas. Pero puede haber diferencias si estáis en otras regiones y por tanto, pues a lo mejor si hay algún cambio, pues me podéis decir que nosotros estamos dando esto que no aparece en el curso que tú has hecho, pues me lo podéis comentar sin ningún problema. O a lo mejor alguna cosa que aquí os comento y que decís, pues es que esto no lo estamos viendo en clase. Bueno, existen estas diferencias entre comunidades autónomas y el currículo, aunque es parecido, no es idéntico y hay cosas que se dan de diferente forma. Incluso en gramática, pues, por ejemplo, en Cataluña ven los pares mínimos o el análisis inverso, que en Castilla y León no se ve. Entonces, bueno, hay diferentes variaciones. Incluso aunque os suscribáis a este curso desde Castilla y León, incluso hasta desde Palencia, pues muchas veces los profesores utilizan diferentes libros de texto o os dan unos apuntes que son distintos. Entonces, dependiendo del centro educativo en el que estéis, del profesor que os toque, también puede variar. A lo mejor pues, os lo explica de diferente forma o hay algún tema que no dais y dais otro distinto. Entonces, que sepáis que pueden existir esas ligeras variaciones. Entonces, a lo mejor el primer tema que vais a ver no es este, a lo mejor tampoco lo veis de la forma en la que aquí está estructurado. Entonces, que eso no os sorprenda ni os asuste, ni os abrume, porque eso me lo podéis comentar y oye, pues estamos viendo esto que no he visto que aparezca en tus cursos online, entonces pues me lo comentáis y yo os lo intento explicar sin ningún tipo de problema y ante cualquier duda os lo voy a intentar resolver con la mejor de las maneras de las que yo sea capaz, ¿de acuerdo? Pero vamos a comenzar con este primer tema, con esta primera unidad, con esta primera lección de este primer bloque de comunicación del curso de tercero de la ESO de lengua castellana, que es el del texto, características y tipo de texto, propiedades del texto. Es con lo que se suele comenzar dentro del apartado de comunicación. Primero sería la definición del texto, que se suele definir como la manifestación comunicativa estructurada, ¿no? Que va a tener un sentido completo, que va a tener luego las propiedades que vamos a ver luego, y que por tanto es muy importante que os quedéis con el sentido de comunicativo. Sobre todo, además, los que somos lingüistas funcionalistas, consideramos que la lengua es, sobre todo y ante todo, un instrumento de comunicación. Sí que es cierto que a esto hay diferentes perspectivas y según los diferentes autores, pues también hay algunos que dicen que el lenguaje, que sería la capacidad o la facultad biológica que tenemos para comunicarnos, dicen que no solo para comunicarnos, sino que también estructura el pensamiento, ¿no? Que el lenguaje está muy vinculado al pensamiento. Las dos cosas son verdad, ¿eh? Es decir, por un lado, el lenguaje, digamos, estructura de alguna forma el pensamiento y el pensamiento se ve afectado por el lenguaje, pero también es un instrumento de comunicación esencial, ¿no? Lázaro Carreter, que era más bien generativista, decía que pensábamos con palabras, de ahí que si se empobrecía el lenguaje, se empobrecía el pensamiento, pero sobre todo tiene una función comunicativa, ¿no? Por eso, aunque en este tema no aparece, porque yo he estado viendo diferentes libros de texto y el tercero de la ESO en principio no aparecía mucho, o aparecía solo por encima, pero si por cualquier cosa estáis viendo los elementos de la comunicación, pues ya sabéis que son el emisor, que es el que emite el mensaje, el que podríamos decir, por ejemplo, en una conversación, el que habla, el receptor, que es el destinatario, el que lo recibe, el mensaje, ¿no? Que es aquello que se comunica, el código, que puede ser la lengua, o dependiendo del que sea el vehículo de comunicación a través del que transmitimos ese mensaje, y luego el canal, ¿no? Que pueden ser las ondas del aire si lo hacemos de forma hablada, o que en el caso del papel escrito pues puede ser una carta o el correo electrónico. Bueno, los canales ahora con las nuevas tecnologías han cambiado y luego está también una situación o contexto. Y eso a la vez se vincula o se relaciona con las funciones del lenguaje, que son emotivo expresiva, representativo referencial, fáctico de contacto, apelativa conativa, metalingüística y poética o estética, aunque aquí no os hablo de ella porque creo que he estado mirando libros de texto de tercero de la ESO y en principio no hacían alusión a ello, no lo mencionaban, pero si por cualquier cosa lo estáis viendo, pues me lo comentáis y yo os lo explico sin ningún problema. En cualquier caso, el texto es una manifestación comunicativa estructurada, ¿de acuerdo? Luego la estructura puede variar un poco, ya veremos que según su organización hay textos continuos que están verdaderamente estructurados y los discontinuos que su estructura no es tan firme y por tanto necesitan de algún tipo de apoyo. En cualquier caso, esta es una de la definición de texto. Luego ya veremos, cuando nos metamos en gramática, hablaremos del enunciado y dentro del enunciado pues vamos a ver que hay frases y que hay oraciones, que las oraciones pues, son las frases verbales. Cuando veamos los sintagmas vamos a ver que cuando hay sintagma verbal hay oración y veremos que el enunciado, sobre todo los funcionalistas, lo definimos como la unidad mínima de comunicación. Lo que vais a estar viendo constantemente es la comunicación, lo comunicativo, que es esencial dentro del ámbito lingüístico y dentro de los cursos lingüísticos, como es el caso del texto. Es una manifestación a través de lo cual nos manifestamos para comunicarnos. Es cierto que existe lenguaje sin comunicación, igual que existe comunicación sin lenguaje, pero aún así, aunque se den a veces esos casos, la verdad es que están estrechamente vinculados lenguaje y comunicación. Tampoco aparecía en libros de texto de tercero de la ESO, pero que sepáis que no se debe distinguir lenguaje, lengua y habla. Lenguaje es la capacidad o la facultad biológica que tenemos los seres humanos para comunicarnos. Es cierto que en el resto del mundo del reino animal, iba a decir en el reino animal, pero es que los seres humanos de alguna forma también somos animales, supuestamente animales racionales, pero animales al fin y al cabo. Por eso a veces también algunos se mueven o nos movemos por instintos, ¿no? Aunque supuestamente tenemos esa racionalidad, ¿no?
tenemos la memoria, la capacidad de entendimiento, todas estas cuestiones, ¿no? Pero, en cualquier caso, que sabéis que el lenguaje es la capacidad que tenemos los seres humanos para comunicarnos, que difiere de otros tipos de lenguaje. En el resto del mundo animal hay otros animales que tienen también sistemas de comunicación, pero no son ni mucho menos tan elaborados como el lenguaje humano. No tienen, por ejemplo, a lo mejor el desplazamiento, libertad situacional, es decir, utilizar la lengua para hablar de cosas del futuro o de cosas del pasado o incluso de cosas imaginarias. Evidentemente un perro puede ladrar cuando ve un peligro, se está comunicando, ¿no? O a lo mejor en la selva pues vemos que, yo que sé, un animal hace un ruido para intentar comunicar a otros que viene un depredador y que pueden ser una presa fácil. Bien, lo hacen en el momento, ¿no? Y que nunca, aquí y ahora, pero no para hablar de cuestiones del futuro, del pasado, aparte, bueno, de la recursividad, de la productividad, perdón, del lenguaje humano, que se sustenta en la jerarquía y en la recursividad, ¿no? Y luego la doble articulación del lenguaje, dualidad de estructuración, con los lexemas, moniemas, morfemas y con los fonemas, ¿no? Que a partir de un número finito de elementos, como pueden ser en este caso los fonemas, los vocálicos y los consonánticos, y en el sistema secundario que es la escritura, las letras, con un número finito de elementos, esas letras, esos fonemas, los combinamos y formamos palabras. Esas palabras las combinamos y formamos sintagmas. En algunos casos el sintagma verbal, que sería la oración. Esas oraciones las acabamos combinando en textos y tenemos ya la comunicación, tenemos ya el enunciado, que es la unidad mínima de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, pero que sepáis eso, que el lenguaje es la capacidad biológica que tenemos los seres humanos para comunicarnos, mientras que la lengua es el sistema, es el código que es diferente del lenguaje. No es la capacidad biológica, sino que es el sistema que tiene una determinada comunidad de hablantes. Por eso las lenguas varían. Está la lengua española, está la lengua francesa, está la lengua italiana, está la lengua inglesa. No son lenguajes, no hay lenguaje italiano, lenguaje no. Lenguaje lo tenemos todos los seres humanos, por lo menos si nacemos sanos, si no tenemos ningún tipo de problema que nos impida poseer la lengua, porque hay gente que, bueno, pues puede nacer con algún tipo de discapacidad y que eso le impida comunicarse o tener lenguaje. Pero por lo general, el lenguaje lo tenemos todos los seres humanos, el lenguaje humano, propiamente dicho, que difiere de otros tipos de transmisión comunicativa que puede haber en el resto del mundo animal, y la lengua son los sistemas, y eso sí que varían dependiendo de la comunidad de hablantes, es decir, el lenguaje se colorea de diferentes formas, se colorea de rojo, de amarillo, de blanco, es decir, se colorea de español, de inglés, de francés, de diferente forma, y el habla es la realización individual que hacemos cada uno, que hace cada hablante de esa lengua, ¿no? Por un lado podemos tener la lengua española o el castellano, que es lo que yo hablo, y la realización individual que yo hago, por ejemplo, ahora cuando estoy hablando, es lo que es el habla. El habla es individual frente a la lengua, el sistema que es colectivo y que depende de la comunidad de hablantes. Y el lenguaje, que es la capacidad biológica que tenemos para comunicarnos. Lenguaje, lengua y habla son cosas distintas y conviene que las tengáis claras, ¿de acuerdo? Aunque no aparecía en el libro tercero de la ESO, yo os lo comento, porque está muy vinculado al ámbito de esto, de la manifestación comunicativa estructurada. Porque ya os digo que lenguaje y comunicación están estrechamente ligados. Hay gente que dice, ¿puede haber lenguaje sin comunicación? Pues sí, evidentemente. Yo hay veces que cuando a lo mejor llega una persona y ya veo que ha llegado, pues a lo mejor suelto simplemente, anda, has llegado ya. No, en realidad no le estoy preguntando si ha llegado ya, los estoy viendo, aunque le diga, has llegado ya. Es decir, ni le estoy comunicando nada, ni le estoy transmitiendo ningún tipo de información. Si acaso eso sería una especie de función fática o de contacto. Quiero romper el hielo, quiero, bueno, como comenzar una conversación y simplemente suelto algo, pero en el que no estoy comunicando realmente nada, ¿no? Ningún contenido. Entonces, pueden decir, hay lenguaje, digamos, vacuo, lenguaje vacío, en el que yo no comunico nada, hablo, pero no estoy transmitiendo ninguna información valiosa. El que ha llegado ya sabe muy bien que está aquí, ¿no? De la misma manera que puede haber comunicación sin lenguaje. Yo a una persona le puedo hacer un gesto y existe comunicación gestual, pero no comunicación verbal, no comunicación de este lenguaje humano. Hay otros tipos de comunicaciones dentro del ámbito de la semiótica o de la semiología. Hay otros tipos de signos, y entonces cuando yo señalo un reloj, pues puedo estar preguntando la hora que es, o diciendo que ya es tarde, que se está pasando uno de la hora. Es cierto que hay otros lenguajes que son menos precisos. Yo a la hora de hacer un gesto, pues hombre, hay gestos, evidentemente, bueno, el propio lenguaje humano son símbolos, ¿no? Eso es otra cosa de los tipos de signos, que son los índices, los iconos, que guardan alguna semejanza con el objeto representado, y con los símbolos que son arbitrarios y convencionales. Evidentemente hay muchos gestos que son convencionales, pero cuando uno niega con la cabeza, por lo menos en la cultura en la que nosotros nos encontramos, en otras culturas es diferente, pues sabemos que está negando si está moviendo la cabeza a ambos lados, mientras que cuando está sintiendo sabemos que es cuando sube y baja la cabeza de forma reiterativa. Evidentemente, o cuando vemos que un guardia de tráfico nos da el alto, según los gestos que vamos viendo, está convencionalmente aceptado en una determinada comunidad lo que significa cada gesto, ¿no? Como una señal de tráfico. Lo mismo ocurre con el lenguaje. El lenguaje
el lenguaje humano, dentro de los signos están los índices o los indicios. Por ejemplo, pues yo que sé, el humo es una señal, un indicio de que hay fuego en algún lugar, ¿no? O una fiebre, una temperatura elevada en una persona, pues es índice de fiebre y de que puede tener una infección. Luego están los iconos, que hay alguna semejanza entre el objeto que representan, un mapa, una fotografía, está representando, hay una relación de semejanza, pero los símbolos son arbitrarios y convencionales. Igual que la señal de prohibido. Hay otras señales que no, las señales que tienen un dibujito sí que guardan alguna semejanza con el objeto que representan. Cuando nosotros a lo mejor vemos un dibujo de un animal, una señal de que hay peligro de animales, pero vemos el dibujo del animal, sí que hay una relación de semejanza con el objeto que representa. Igual cuando vemos una fotografía o un retrato o incluso una caricatura, o cuando vemos un mapa que está hecho a escala, ahí hay un objeto una relación de semejanza con el objeto que representan o con el referente al que aluden. Pero en el caso, pero igual que una señal de tráfico como la de prohibido, nosotros tenemos convencionalmente aceptado que la señal de prohibido, bueno, esta franja es más larga, no pasamos por esa calle o porque sabemos lo que significa esa señal, pero no hay ningún motivo para que esa señal signifique lo que significa, salvo que todos estamos de acuerdo en que significa eso. Lo mismo pasa con el lenguaje, es decir, no hay ninguna relación ni de causa-efecto ni de para que a la mesa la llamemos mesa, simplemente que en la comunidad de hablantes, en este caso de castellano, está convencionalmente aceptado que una mesa es el mueble, bueno, pues hay diferentes, cada uno puede estar pensando en una mesa de metal o de madera o de... Pero todos sabemos lo que es. En el caso del perro, nosotros la palabra perro tenemos convencionalmente aceptado que es el mamífero, cuadrúpedo, canino, que puede ser animal doméstico, mascota y tal. Bueno, sabemos lo que es, ¿no? Pero está convencionalmente aceptado, igual que en el inglés está aceptado que dog significa eso, o chien en el caso del francés, o table o la tabla en el caso de la mesa. Entonces, pero no hay ninguna razón, simplemente es arbitrario. ¿Por qué a la mesa la llamamos mesa? Ah, pues por este motivo, porque hay una relación de semejanza o de no, simplemente porque la comunidad de hablantes ha acordado tácitamente y generacionalmente así se nos ha ido transmitiendo que mesa pues es el mueble que todos entendemos que es una mesa, o el perro que es el animal que caracterizamos como tal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que sepáis que es muy importante esto de la comunicación y no que el lenguaje y comunicación están estrechamente ligados, aunque pueda llegar a existir lenguaje sin comunicación o comunicación sin lenguaje, que no es solo digamos, la representación del pensamiento, sino que está muy ligado al ámbito comunicativo. Estructural, aunque ya veremos que hay textos que están más estructurados que otros. En cualquier caso, texto muchas veces lo asociamos solo a lo escrito, que sepáis que no, que los tipos de texto, tal como lo tratamos en el ámbito de la lingüística, pueden ser textos orales y textos escritos. Cuando hablamos de texto nos estamos refiriendo no solo a lo escrito, sino también a recursos orales. Es decir, lo que yo ahora mismo estoy haciendo también, desde el punto de vista lingüístico, lo englobaríamos dentro de lo que es un texto, ¿no? Que es esa manifestación comunicativa, estructurada, que se puede dar por el sistema secundario de la escritura, ¿vale? Cuando escribimos y alguien lee algo, pero también cuando estamos hablando, lo que estamos es elaborando manifestaciones comunicativas que están estructuradas, más o menos estructuradas. Evidentemente en el lenguaje oral hay mayor espontaneidad, hay mayor expresividad, no suele estar tan pensado como el lenguaje escrito. No obstante, ahora, gracias a las nuevas tecnologías, existe un carácter híbrido, una especie de mezcolanza, porque ahora se empieza a mezclar un poco lo oral con lo escrito. Antes había mayor separación, porque por un lado estaba, por ejemplo, la conversación, que es algo oral, ¿no? En donde no hay escritura, y estaba el que se ponía a escribir una carta, que luego la echaba a correos y llegaba una semana más tarde al destinatario que fuera. Ahora, por ejemplo, cuando utilizamos el móvil, pues vale escrito que cuando, por ejemplo, estamos llamando, sería un texto oral, pero sin embargo cuando escribimos en WhatsApp lo que estamos haciendo es un texto escrito. Lo que pasa es que veis como muchas veces en el WhatsApp a veces escribimos un texto pero luego enviamos un audio, con lo cual estamos haciendo las dos cosas, el oral y el escrito, los dos tipos de texto. Ya veis que cada vez están más mezclados, están esas manifestaciones híbridas. En cualquier caso, tanto el oral como el escrito es manifestación comunicativa estructurada, es decir, existe un hablante que es el que va a codificar un mensaje a través de un código, la lengua que sea, que va a descodificar el receptor, es decir, el destinatario de destinatarios, puede ser uno o varios, pero sobre todo con ese propósito, con esa finalidad comunicativa, y va a estar estructurado en el sentido de que el hablante sabe muy bien, por la general, lo que quiere decir, lo que quiere transmitir, y por tanto, pues así lo va a hacer. Otra cosa es que a veces, pues, por ejemplo, a lo mejor, si es un WhatsApp rápido, pues a lo mejor no saluda a la persona y simplemente le diga, te espero a las 7 en tal sitio, en vez de decir, hola, buenos días. Eso también va a depender mucho cuando
cuando veamos las propiedades del texto, veamos la adecuación del registro. Pero lo que pasa es que lo vamos a estructurar según el contexto o la situación en la que nos encontremos. Nos vamos a expresar o deberemos expresarnos además de diferentes formas según le enviemos un mensaje a nuestro jefe o al profesor o estemos hablando con nuestro amigo más íntimo o se lo estemos enviando a un familiar nuestro o lo que sea, ¿de acuerdo? Pero eso cuando veamos las propiedades del texto lo vamos a ver en la adecuación y lo vamos a ver con el registro que tiene que ver con las variables diafásicas, ¿de acuerdo? Pero antes de ver las propiedades del texto, que esto sí que es importante y lo vais a ver también en cuarto de la ESO y lo vais a ver también en el bachillerato y por eso conviene que ya en tercero de la ESO os familiaricéis todo lo que podáis con ello, vamos a ver los tipos de texto, que vale, por un lado sí pueden ser orales o pueden ser escritos, ¿no? Cuando escribimos, cuando utilizamos el sistema secundario de la escritura, o orales, que es como lo que yo estoy haciendo ahora mismo, ¿de acuerdo? Pero luego existen las tipologías textuales. Dentro de las tipologías textuales, aparte de según su organización, que serían textos continuos, es decir, que van a estar muy estructurados, como cuando y los textos discontinuos que no están tan estructurados, que es cuando, por ejemplo, vemos tablas o vemos gráficos, donde sí que es cierto que pueden existir algunas palabras o algunas, puede a lo mejor existir un porcentaje, ¿no? El 50% de lectores, pero que eso necesitan de un contexto amplio, mientras que un texto continuo, estructurado, lo entendemos sin necesidad de apoyarse en un texto mayor. Sin embargo, un texto discontinuo, una tabla, un gráfico, aunque tenga palabras, aunque haya una manifestación comunicativa, no va a estar tan estructurada. Sí que es texto, pero por eso se llama discontinuo, porque ahí hay una falta de continuidad y entonces necesita apoyarse en algo mayor, ¿de acuerdo? Pero que muchas veces no se estudia según su organización, aunque aparece en algún libro de texto, lo más importante dentro de las tipologías textuales son las tipologías textuales según la intención comunicativa. Volvemos otra vez a la comunicación. Hablamos de manifestación comunicativa estructurada y en las tipologías textuales, que es lo mismo decir que los tipos de texto, aparte de orales o escritos, ahora vamos según la intención comunicativa. Volvemos otra vez a la comunicación, que es lo esencial y que es lo importante. ¿Cuáles son estas tipologías textuales? A veces en algunos libros de texto, o según el profesor que tengáis, pues a lo mejor hay alguna que no dais o que no veis, o os incluye alguna que no aparece. Bueno, puede darse el caso, no es habitual, pero por ejemplo hay algunos que a lo mejor el texto instructivo normativo pues no os lo ponen, incluso a veces el dialógico conversacional pues tampoco. En fin, lo normal es que os lo pongan, pero por si acaso yo os pongo casi todos los que os pueden dar, os pueden aparecer o podéis ver cuando lo veis en clase, ¿de acuerdo? Dentro de los tipos de textos, según la intención comunicativa, tenemos los textos narrativos o la narración. ¿De acuerdo? ¿Qué es la narración? Pues es un relato en el que se cuentan acciones o hechos que pueden ser reales o ficticios. Por ejemplo, un cuento, pues un cuento es una narración. El cuento de Caperucita o de Pulgarcito, un cuento infantil, pues es una narración, es un relato y es ficticio. Son personajes inexistentes, Caperucita no existe ni nada por el estilo, con los diferentes personajes que se suele dar en un lugar y tiempo determinados. Hay veces que puede existir alguna novela o algún cuento, lo que sea, bueno, que no se ubique en ningún lugar o que no nos sitúe en un tiempo determinado. Puede darse el caso, pero lo habitual es que se dé en un lugar y tiempo determinado, ¿de acuerdo? Pueden ser ficticios, pero evidentemente también pueden ser reales. Una noticia también es una narración. No es la narración que entendemos como una novela, evidentemente, pero también sería, dentro de los tipos de texto, un texto narrativo, aunque tenga su parte expositiva, porque va a transmitir información objetiva, pero no deja de narrarse. De hecho, hay noticias, suelen ser a veces reportajes o crónicas, sobre todo la crónica. En la crónica el autor muchas veces, sin llegar a dar su opinión, como en una columna o como en un artículo de opinión, pero sí que ya le da una visión o una perspectiva. Entonces, cuando hay una crónica de un periodista, pues muchas veces se utiliza un lenguaje determinado, está muy bien narrado, utiliza un léxico determinado. Entonces, bueno, una noticia no deja de ser el relato de un hecho, lo que pasa es que no es ficticio, suele ser un hecho real, o debería serlo por lo menos, y bueno, pues también hay unos personajes o personas, o bueno, en fin, los protagonistas de una noticia, que puede ser, pues yo que sé, una persona que se ha accidentado, un atentado terrorista que ha sufrido una determinada persona, bueno, lo que sea, una ley que ha aprobado el Parlamento, pues ahí están los responsables de su aprobación, los que han votado a favor, en contra, las consecuencias que puede haber para los ciudadanos, bueno, va a haber también, y que será en un lugar o en un tiempo determinado, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos los textos narrativos, donde tenemos los cuentos, tenemos las novelas, tenemos las leyendas, pero incluso también una propia noticia, una propia, pues bueno, entraría dentro, aunque la noticia a su vez sea de carácter expositivo, y eso lo veremos más cuando estudiemos los textos periodísticos, donde vais a ver que hay textos más bien expositivos y hay otros que son los argumentativos, que son los de opinión, pero también existen los géneros híbridos, que son un poco mezcla de uno y otro, ¿de acuerdo? Aparte de la narración o el texto narrativo, tenemos también los textos descriptivos, las descripciones.
¿De qué se encargan las descripciones? De decirnos cómo son, aquí os he puesto una palabra comodín que no me gusta nada, pero bueno, cómo son las cosas, es decir, cómo es una persona, puede haber descripciones de personas, cómo es un lugar, cuando nos describen, por ejemplo, pues la playa de Ollambre en Cantabria, o nos describen el Parque del Retiro de Madrid, o nos describen, bueno, lo que sea, ¿no? La Giralda de Sevilla, el Alcázar de Toledo, la Catedral de León, bueno, sitios, nos pueden escribir animales, ¿no? Mi perro pues es grande, es pequeño, es peludo, tiene las orejas de punta, tiene un rabo largo, bueno, lo que sea, ¿no? Cómo son las cosas, que bueno, cómo es un libro, como los objetos, es decir, cualquier cosa, pueden ser personas, animales, cosas, ¿y qué hace la descripción? No deja de ser una especie también de relato, pero una narración simplemente nos cuentan los hechos, pues yo que sé, pues una novela, pues de una persona que sufre mal de amores, o de alguien que nos cuentan el relato de una persona que sin tener nada acabó siendo un gran director de una gran empresa, o alguien, yo que sé, las novelas tratan de mucho, ¿sabes? O puede ser una novela policíaca, donde hay un delincuente que al que intentan detener de alguna forma, bueno. Sin embargo, la descripción lo que nos hace es contar cómo es una determinada, lo que sea, una determinada persona, un determinado animal, una determinada cosa. Evidentemente, los textos narrativos, las novelas, también las noticias y demás, los cuentos, tienen descripciones. Cuando nosotros tenemos una novela, la novela, por todo ello, si lo decimos de forma global, una novela sería un texto narrativo. Si lo cogemos como un todo, la novela o el cuento es una narración. Pero dentro de esa narración suele haber descripciones, porque cuando nos cuenta un hecho, el que sea, generalmente una narración, va a tener un planteamiento, una introducción, luego un nudo y un desenlace, ¿no? Por la general. Bueno, pues en esa narración hay diferentes apartados en los que se van a hacer descripciones. Por ejemplo, si nos la sitúan en un lugar, pues muchas veces nos describen cómo es ese lugar, ¿no? Si hay una novela que es del ámbito rural, ¿no? Como El camino de Miguel Delibes, y pues a lo mejor nos va a contar, ¿no? Cómo es ese pueblo, cómo es ese sitio, cómo es esa localidad. Si se produce en un tiempo, a lo mejor es una novela que trata sobre la guerra civil, pues nos va a contar cómo era la España de esa época, cómo eran las condiciones laborales y las condiciones personales de esas personas, si había mucha diferencia entre las capas altas y las capas bajas. Si nos habla de unos determinados personajes, nos va a presentar al protagonista, al antagonista, los personajes secundarios, nos va a dar características de ellos, a lo mejor físicas, a lo mejor psicológicas. En cualquier caso, en esas narraciones va a haber descripciones, incluso una noticia, aunque lo que más prima es la inmediatez, pues se van a subir los impuestos, pues se ha derogado esta ley, pues ha habido un accidente de tráfico, lo importante es el hecho, pero luego, aparte del hecho, puede haber una cierta descripción. A lo mejor, evidentemente, nos cuentan lo importante, que es que se ha producido un accidente de tráfico, nos dicen quién, es decir, a quién le ha ocurrido, si se sabe, ¿no? Dónde se ha producido, en qué carretera, cuándo, si ha sido en el día de ayer, de qué manera, si se sabe si ha sido porque iba a una velocidad excesiva o lo que sea, ¿no? Todas esas cuestiones, ¿no? Las famosas preguntas que se va a hacer de a quién le ocurre, dónde sucede, cuándo, cómo, incluso por qué, y sobre todo lo importante que es el qué, ¿no? El accidente de tráfico, lo que sea. Pero luego muchas veces a lo mejor nos hacen una descripción, una vez que cuentan que ha habido un accidente de tráfico, pues a lo mejor nos dicen cómo era el vehículo que se ha estrellado, ¿no? Si era un camión de grandes dimensiones o si era una pequeña motocicleta, y luego a lo mejor, pues si se saben las características de la persona o del que ha sufrido ese accidente, pues a lo mejor nos cuentan que era varón, que tenía 30 años, o la información que se tenga, y ya nos hacen una cierta descripción, pues no solo del suceso, por supuesto, pero también a lo mejor del lugar, o del vehículo, de las personas implicadas o de los protagonistas, con lo cual vamos a ver que tanto, es decir, que las tipologías textuales no son compartimentos estancos, esto es narración, esto es descripción, esto es sí que por un lado lo son, es decir, hay una que predomina sobre otras, pero luego dentro de una narración pues podemos ver que hay descripciones, evidentemente, ¿no? Igual que dentro de una exposición o dentro de una noticia, pues también podemos tener textos descriptivos. Las descripciones, aunque no, a lo mejor aquí nos detallan los tipos que hay, yo por si acaso digo las descripciones. Por un lado, sobre todo cuando se trata de personas, de escribir a personas, pueden ser prosopografías o etopeyas. Prosopografías es cuando describen los rasgos físicos, ¿de acuerdo? Si es alto, si es bajo, si es de grandes dimensiones, si es rubio, si es moreno, si es alopécico, si tiene melena, bueno, los rasgos físicos es prosopografía. Si es los rasgos morales, si ya es una descripción más psicológica, si es arisco, si es simpático, si es serio, si es divertido, si es risueño, si es simpático, bueno, todas esas cuestiones, entonces ya sería etopeya. Y cuando se combinan las dos, prosopografía y etopeya, tenemos el retrato. Y cuando se exagera, se va a la hipérbole, recordad que la hipérbole es la figura retórica de la exageración, cuando se exagera lo que tenemos es la caricatura, ¿de acuerdo?
Luego hay descripciones que son más técnicas, cuando a lo mejor pues, frente a otras que no lo son, las descripciones técnicas pues es cuando, por ejemplo, a lo mejor eso se da mucho en el ámbito científico y tienen que describir un determinado planeta, ¿no? Las características que tiene, todas estas pues, en biología a lo mejor sobre una determinada, eso ya digo, en el ámbito de las ciencias naturales, sobre todo, pues las descripciones muy técnicas. Luego, aparte de descripciones de personas, pues evidentemente puede haber descripciones de lugares y entonces pues se habla de topografías, ¿no? Con lo cual, pues que sepáis que hay diferentes tipos de descripción, aunque en principio aquí simplemente os hablan por la general de las tipologías textuales, de los tipos de texto, y ya no suelen enseñar mucho más. Pero a lo mejor, si lo estáis viendo en clase, pues me preguntáis y yo os puedo decir los tipos de descripción que hay, aunque más o menos os he adelantado un poco de aquellos de los que os pueden hablar. Y que sepáis que son una narración, en una noticia o en cualquier otra cuestión, pues podéis ver incluso un diálogo. Luego vamos a ver el texto dialógico o conversacional. Yo puedo estar conversando con una persona, con lo cual va a ser una comunicación interactiva, porque si no sería un monólogo, yo estoy hablando con otra persona. Va a haber retroalimentación por la general, por lo menos que si hablo con una persona, cuando yo deje de hablar me conteste y cuando ella deje de hablar responda yo, por la general, sin interrumpirnos si somos relativamente educados, ¿no? Pero yo a la vez que estoy en un discurso, en un texto dialógico conversacional, a lo mejor a una persona le estoy contando cómo ha sido una fiesta, le estoy describiendo cómo fue la fiesta, o le estoy describiendo cómo es la chica que he conocido, o le estoy describiendo el lugar en el que he estado de vacaciones, con lo cual en un texto dialógico conversacional pues también vamos a poder tener una descripción, o incluso en un texto dialógico conversacional podemos tener un texto narrativo si yo le relato un suceso prácticamente como si lo estuviera contando un cuento, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tenemos esas cosas, ¿de acuerdo? Luego tenemos los textos expositivos, que se trata de transmitir información objetiva, ordenada y clara. La exposición por regla general, eso va a ser una información objetiva de forma ordenada y clara, exponen sobre un hecho. Luego es cierto que las exposiciones, pues bueno, las hay de carácter también más técnico o más divulgativo. Generalmente los que hacen una exposición sobre algo es porque dominan el tema o deberían dominarlo, pero claro, uno a lo mejor que sabe mucho de lingüística, no sabe mucho de gramática. Si hace una exposición muy técnica, pues va a ser, por ejemplo, para un auditorio en la que mayor parte sean lingüistas o filólogos o gramáticos y se pueda permitir un lenguaje muy técnico, con muchos tecnicismos, muy elevado. Sin embargo, si la exposición es de carácter divulgativo, es que aunque en principio el tema pueda ser complicado, quiere facilitárselo a un público más amplio. Entonces va a intentar bajar a la tierra, va a intentar, a lo mejor algo que es difícil, explicarlo con un lenguaje más sencillo, ¿no? Eso ocurre cuando, por ejemplo, también, yo que sé, a lo mejor algunos investigadores pues descubren algo que va a servir para acabar con el cáncer de mama o para intentar mejorar la salud en algunos aspectos, pero a lo mejor son cosas muy técnicas. Entonces va a hacer una exposición, pero si no la va a hacer ante un comité de expertos o no va a ser una conferencia simplemente entre gente del mundo de la medicina y demás, sino que va a ser divulgativo para que lo entienda la gente, o incluso porque esa exposición va a hacer una rueda de prensa y lo va a exponer ante los medios de comunicación con lo cual va a ir para la ciudadanía en general, pues esa exposición va a ser de carácter divulgativo y no técnico, ¿de acuerdo? En cualquier caso es transmitir información de forma objetiva, ahí no cabe la subjetividad, exponer es simplemente, pues eso, relatar, pero sobre un hecho, pero ya a diferencia de lo que puede ocurrir en la narración, que ahí evidentemente sí que puedes evidentemente inventarte lo que quieras, de hecho hay narraciones que son ficticias, que no es sobre hechos reales, pero en la exposición la información objetiva es muy importante frente a la argumentación, porque los textos argumentativos también te van a exponer algo. De hecho, vamos a ver una interrelación entre el texto expositivo y el texto argumentativo. De hecho, existen los textos expositivo-argumentativos. Es más, algunos textos periodísticos, como por ejemplo la columna de opinión, aunque mayoritariamente es argumentativa, porque va a dar su opinión, va a tener un marcado carácter de subjetividad, también va a exponer datos, va a argumentar, pero para argumentar generalmente va a relatar algún hecho, entonces también va a exponer generalmente de forma objetiva algo. La argumentación, el texto argumentativo, lo que pretende, aunque también transmite información, porque es persuadir, es convencer al interlocutor, al destinatario. Quiere convencerlo de algo. Generalmente tiene una tesis o una conclusión, que esto también es importante en la estructura. Veréis que las estructuras de la argumentación, la estructura puede ser inductiva o sintetizante, deductiva o analizante, encuadrada o circular o reiterativa o repetitiva.
En cualquier caso, en la argumentación, lo que quiere el emisor es persuadir o convencer al interlocutor, al destinatario. Esto lo podemos ver mucho pues, en los mítines, cuando los partidos políticos y los políticos quieren que les votes, te van a intentar convencer. En la publicidad también van a intentar, aquí hay dentro de las funciones del lenguaje, motivo expresiva, representativa referencial, fático de contacto, apelativa o conativa, metalingüística, fático estética, está muy clara la función apelativa o conativa, porque quieren apelar al interlocutor, quieren intentar que haga algo, que compre su producto, que vote su opción política. Entonces van a intentar persuadir o convencer al interlocutor. Digo que está muy relacionado, y de hecho existen los textos expositivo-argumentativos, porque muchas veces para persuadir o convencer al interlocutor, aunque evidentemente van a basarse en ciertos argumentos, el argumento de autoridad, el argumento de ejemplificación, el de comparación analógico, bueno, los tipos de argumentos que hay, que ya los estudiaréis a lo mejor en cuarto de la ESO, en bachillerato, en tercero de la ESO, si por cualquier cosa habláis de los diferentes tipos de argumentos y necesitáis a lo mejor algo que no os aparezca en los materiales, me lo decís y yo sin ningún problema pues os enseño más, os doy más información al respecto, pero tampoco quiero elevaros demasiado el nivel si hay cosas que no vais a ver o que no estáis viendo en clase, ¿de acuerdo? Entonces lo que decía, el texto argumentativo es persuadir, es convencer al interlocutor, al destinatario de algo de lo que está seguro. Suele tener una tesis, una conclusión a la que quiere llegar sobre el tema que sea. Entonces el tipo de estructura de argumentación, os digo, es inductiva o sintetizante, se puede llamar de las dos maneras, cuando la tesis está al final, cuando lo que quiere llegar, lo que nos quiera convencer está al final. Entonces primero nos empieza a contar hechos, nos empieza a ver a veces hay una parte expositiva, hechos que han sucedido, que son reales, o informaciones que son veraces, con lo cual hay una parte expositiva. Nos va contando diferentes casos, por ejemplo, nos quiere hablar la conclusión a la que llega o la tesis es que hay mucha violencia en las calles. Pongamos, por ejemplo, ¿no? que hay mucha violencia, hay muchas agresiones, y entonces lo que va a hacer es exponernos casos. Va a haber una parte expositiva con información supuestamente objetiva, porque son hechos que se han sucedido. Pues, por ejemplo, a una le tiraron o le robaron el bolso, a otro le robaron la cartera, a otra casi la violan en un parque. Nos está exponiendo hechos y casos, ahí lo está haciendo con ejemplificación. Luego a lo mejor pues tira un argumento de autoridad. Oye, según el informe de las denuncias que ha habido en la comisaría de esta localidad, pues hay un 30% más de agresiones o de violencia o tal. Bueno, pues va a haber de autoridad, incluso a lo mejor utiliza un argumento de comparación o analogía. Pues hay en otra localidad o en otro municipio donde sin embargo la incidencia, el número de denuncias es mucho menor que aquí. Bueno, entonces va a utilizar diferentes argumentos, pero primero nos los va contando y luego al final nos detalla qué es lo que quiere decir, cuál es la conclusión a la que llega, cuál es su tesis. Pues que hay mucha violencia, que se ha incrementado el número de gente violenta o de agresores o de delincuentes en la calle, o que hay una mayor inseguridad ciudadana. Bueno, y entonces está al final. Es decir, primero nos cuenta hechos, pim pam, y luego sintetiza, llega, y por eso se le llama estructura inductiva o sintética. Y el otro tipo de estructura es la deductiva o analizante, que es cuando la tesis aparece al principio. Lo primero que nos dice es que hay mucha inseguridad en las calles o que hay mucha violencia actualmente en ese municipio. Lo primero nos lo cuenta al principio y luego pasa a analizarlo. Por eso también se llama analizante, deductiva o analizante. Primero nos cuenta el hecho, pues eso, que hay mucha, o lo que sé, o que los impuestos son muy altos, o que lo que sea, la conclusión, la tesis, lo que nos quiere comunicar, ¡pam!, al principio. Y luego ya, pim, pam, nos empieza a analizar, nos empieza a contar hechos, nos empieza a exponer hechos reales, con lo cual va a haber una parte expositiva, nos da su opinión, considera eso, que haya tanta violencia, pues va a traer unas consecuencias negativas para el municipio, porque también va a acabar con el turismo si sigue habiendo tanta inseguridad, o yo que sé, o nos dice que él está en contra de que se suban los impuestos porque eso ahoga a las familias que no llegan a fin de mes, o al contrario, a lo mejor dice que está muy a favor de que se suban los impuestos porque con eso se sufraga la educación, la sanidad. La argumentación no va a ser objetiva, va a dar su opinión, se puede permitir ser totalmente subjetivo, es decir, dar su opinión, decir lo que piensa, si está a favor o en contra, está a favor de que se suban los impuestos o que se bajen, está a favor de que haya más policía en las calles o no, porque cree que eso va a intimidar al ciudadano medio y que va a ser prácticamente una especie de ciudad o de estado policial. Bueno, ahí va a poder dar su opinión. Otra cosa es que lo combine con la exposición, porque por un lado puede dar su opinión, decir si está de acuerdo, si está en desacuerdo, si le parece bien, si le parece mal y por qué, va a argumentar, pero al mismo tiempo puede dar una parte expositiva en la que cuente hechos que sean totalmente reales, veraces y objetivos. Hay unos datos, yo que sé, estadísticos, pues de que sí que es cierto que hay más denuncias por agresión. Pues eso pues es un hecho. O nos cuenta una persona que sufrió esa agresión. Pues ahí está exponiendo un hecho, una noticia que es real. Puede haber una parte expositiva argumentativa. Por eso ya os digo, ya lo veremos en textos periodísticos, como en las columnas de opinión, muchas veces las considera textos expositivo-argumentativos. Sobre todo son argumentativos porque hay una carga subjetiva, que es lo que opina el autor que la escribe, pero también va a haber una parte expositiva. ¿De acuerdo? Vale, dentro de la estructura, como os he dicho, la inductiva, primero nos cuenta los casos pim pam, y la tesis al final, deductiva,
al principio la tesis y luego nos va desgranando, va analizando, pues también se llama analizante, pero también puede ser encuadrado circular. ¿Cuándo? Cuando la tesis está tanto al principio como al final. Empieza con ella y nos la vuelve a repetir al final. Y si se repite a lo largo de todo el texto, a lo largo de todo el curso, sea ahora lo escrito, porque también, pues yo qué sé, se puede dar una opinión, o se puede hacer una exposición o una argumentación de forma oral, por ejemplo, en una conferencia, incluso en un meeting, en lo que sea, en un meeting, un político intenta que la gente, que los ciudadanos voten su opción política. Entonces va a intentar argumentar y a lo mejor lo hace de forma oral, no por escrito, como lo puede hacer a lo mejor un periodista o un columnista en un artículo de opinión de un periódico. Es decir, puede ser un texto oral, por ejemplo, eso en un meeting, y entonces va a intentar persuadir a la gente, convencerla de que vote su opción política, y entonces puede a veces utilizar partes expositivas. A lo mejor él dice que si él gobierna o que si su partido gobierna va a haber más seguridad en las calles, y entonces pues a lo mejor te cuenta hechos, te expone hechos reales de agresiones que se estén produciendo, y luego te va a intentar argumentar de que vote su opción política porque con eso, con él en el gobierno, pues no ocurrirían esas cuestiones. ¿Qué ocurre? Te lo puede decir al principio, entonces sería deductiva, te lo puede la tesis al final, si te lo dice al principio y al final, o que lo diga durante todo el meeting, o que lo diga durante todo el texto, y entonces se la considera esa estructura repetitiva o reiterativa. Ojo, muchas veces, o por lo menos algunas veces, la tesis puede no aparecer, puede estar implícita, puede estar omitida, es decir, no hace falta que aparezca o incluso oralmente que te la diga, a lo mejor no hace falta que te diga, llego a la conclusión de que hay muchísima inseguridad en las calles, de que hay mucha violencia últimamente en nuestro municipio. A lo mejor no te lo dice explícitamente, pero simplemente cuando a lo mejor te está pidiendo el voto, porque quiere que los ciudadanos vayan seguros por las calles, no te está diciendo la tesis de forma explícita, pero tú estás deduciendo que si no te para de contar casos de violencia, de inseguridad, y te está diciendo que su opción política sería la mejor para vivir más tranquilos, aunque no te lo estoy diciendo explícitamente, tú llegas a la conclusión y deduces cuál es la tesis y cuál es lo que de qué te está queriendo convencer y qué es lo que está queriendo decir, ¿de acuerdo? Luego, este texto, que es el instructivo normativo, muchas veces no aparece dentro de las tipologías textuales, nos lo mencionan como un texto más, a veces sí, son las típicas, evidentemente la propia palabra lo dice. Son instrucciones o normas, por ejemplo, para desarrollar alguna tarea o para desarrollar alguna labor, pues por ejemplo las instrucciones de cómo funciona una lavadora o de un nuevo dispositivo tecnológico, cuando compráis un nuevo móvil, cómo funcionan las diferentes aplicaciones, cómo son los ajustes y demás, pues son otra cosa. Muchas veces no es la misma jerarquía normativa, no es lo mismo unas instrucciones para poder saber manejar un aparato que otros textos que pueden ser normativos, pero que pueden ser, por ejemplo, los textos legales, los textos jurídico-administrativos. También son textos instructivos o normativos, más que instructivos, sí que pueden dar algunas instrucciones, son más bien normativos, como puede ser, por ejemplo, el Código de Circulación, como puede ser el Código Civil, el Código Penal, la propia Constitución es un texto normativo, nuestra Carta Magna, la ley de leyes, la Carta Magna, la ley suprema que tenemos en un marco de convivencia constitucional, como es en el caso de España, pues la Constitución española refrendada el 6 de diciembre de 1978, pues es un texto normativo. Otra cosa es que se cumpla o no se cumpla, pero bueno, son normas que por tanto nos obligan porque existen unas obligaciones y también nos reconocen evidentemente unos derechos, y que en caso de que estos derechos se van conculcados, pues uno podría o tendría todo el derecho, valga la redundancia, a ir a unos tribunales, ir a un juicio para poder defender aquellos derechos que crea que se ven vulnerados, ¿no? Y luego ya entonces pues sería la justicia la que tendría que intervenir. Entonces son los textos instructivos y normativos, que suelen ser bastante farragosos, porque digo, muchas veces son legislativos, son las leyes, ¿no? Según esta ley, pues eso, se reconoce el derecho a tal, o incluso las propias instrucciones. Cuando uno lee las instrucciones de una lavadora o pues tampoco no son textos especialmente entretenidos, ni divertidos, simplemente pues son una serie de normas. Esas normas las hay tanto afirmativas como negativas, es decir, las normas muchas veces son prohibiciones, ¿no? También hay, otras veces las normas también son coercitivas, intentan, ¿no?, que intentan coaccionar a que hagas o no hagas algo, ¿no? A que pagues unos impuestos, y si no lo haces te va a tocar pagarlos con intereses de demora, o te van a, de alguna forma, ¿no? Los impuestos pues también no dejan de ser coercitivos, y ciertas normas que te van a obligar de alguna forma a hacer esas cosas. Y luego está, dentro de los tipos de textos, el texto dialógico conversacional, el diálogo-conversación, que es la comunicación interactiva, porque en el diálogo-conversación tienes que interactuar. Tú simplemente una narración, puedes contar un hecho y ya está, puede haber otra persona que te responda y comenzar un diálogo-conversación, o no, lo mismo, tú puedes hacer una descripción de un lugar o de un sitio o de tu perro o de alguien, y lo puedes hacer por escrito, lo puedes hacer ante un auditorio, una conferencia, y no haber una conversación, a no ser que luego haya un turno final de palabra, donde se dé la palabra a gente que ha asistido
algunos de los asistentes a esa conferencia, lo mismo se hace una exposición, si uno escribe un texto o un artículo de opinión en un periódico, pues tampoco hay un diálogo o conversación, pero el texto dialógico conversacional es cuando se produce esa comunicación interactiva, es decir, interactúan dos, como mínimo tiene que ser dos, si no sería un monólogo, o uno que habla solo y entonces está a lo mejor en un centro psiquiátrico, y bueno, quiero decir que no pasa nada en ese sentido, lo digo de broma, que el diálogo conversación es la comunicación interactiva de dos o más personas. Ahora bien, en este texto dialógico conversacional podemos tener algunas de las tipologías textuales que hemos visto anteriormente. En instructivo normativo, pues hombre, no va a ser habitual que aparezca en un diálogo conversación, pero bueno, sí que podemos encontrar un policía o un guardia de tráfico que empiece a hablar con nosotros y nos empiece a decir la norma que hemos quebrantado, la ley que hemos infringido o cualquier cosa. Y entonces, pues ahí por un lado, pues nos está dando normas, vamos ya a la tipología textual del instructivo o normativo. Si a lo mejor nosotros estamos hablando con una persona y esa persona nos empieza a exponer, yo que sé, un descubrimiento que ha hecho en el laboratorio porque es un biólogo, un químico y tal, y nos está exponiendo de una exposición técnica o una argumentación, eso, nosotros a lo mejor estamos debatiendo con un amigo y nos está intentando convencer de que votemos una opción política o de que nos hagamos de otro equipo o de que apoyemos una determinada iniciativa o de que invirtamos en un negocio que ha puesto, pues a lo mejor estamos hablando con un amigo y en el momento en el que nos está intentando convencer o nosotros estamos intentando convencerlo a él o a ella, estaríamos en un texto argumentativo. Si yo estoy hablando con una persona en un diálogo, ¿no? Me responde, yo le contesto, estamos hablando, pero le digo pues las playas en las que he estado, el viaje que he hecho y lo estoy describiendo con pelos y señales y con muchísimos detalles, o con menos, da igual, pues una descripción más exhaustiva o menos, la puedo hacer pormenorizada y contarle hasta lo que hacía a cada minuto, o simplemente hacerla a grosso modo, que no se dice a grosso modo, o sea, a grandes rasgos, y estaría haciendo una descripción, o pues incluso una narración, si yo se lo relato como si fuera una historia, una novela, lo que hice estas vacaciones, a dónde fui, con quién fui y tal, entonces le puedo estar contando como si fuera una novela, y entonces puedo estar narrando dentro de un diálogo conversacional, de un diálogo o conversación, puedo estar narrando algo, dentro de esa narración puedo estar describiendo sitios, lugares, personas, al mismo tiempo, si luego cambio de tema, le puedo intentar convencer de que yo me lo he pasado tan bien en ese sitio que estoy dando argumentos para intentar persuadirle de que él también vaya de veraneo al sitio en el que he estado porque me lo he pasado de puta madre. Bueno, pues todas esas cuestiones, ¿no? Quiero decir que, con lo cual, las tipologías textuales, aunque haya una que predomine, el texto va a ser pues bien narrativo, bien descriptivo, bien expositivo, argumentativo, el expositivo argumentativo a veces mezclado, dialógico conversacional, bueno, normativo instructivo es menos frecuente, salvo en las leyes, en los códigos y tal, pero sí que sepáis que puede haber unos dentro de otros, que podemos tener un texto narrativo que tenga sus descripciones, un diálogo donde tengamos partes narrativas o descriptivas, textos expositivo-argumentativos que también, es decir, que sepáis que se puede entremezclar. Y esas serían las tipologías textuales o la clasificación de los textos, que ya veis que pueden ser tanto orales como escritos. Hablamos de recurso lingüístico, el texto puede ser oral o escrito. De hecho, el diálogo o conversación muchas veces es oral. ¿Puede ser escrito? Pues antes era más difícil que fuera escrito, porque generalmente si tú enviabas una carta, hasta que llegaba la otra persona y te respondía, pues no podíamos hablar propiamente de conversación. Realmente entender las conversaciones o los diálogos, para que hubiera esa interacción tenías que estar delante de esa persona y por tanto pues solo podían ser orales. Sin embargo ahora, con la aparición de las nuevas tecnologías, puedes entablar una conversación por escrito, porque muchas veces por WhatsApp, salvo que estés utilizando el audio, que ya sería oral, o cuando hablas por teléfono, que es oral desde la aparición de las nuevas tecnologías, porque por ejemplo el correo electrónico no llegaba a ser conversación porque generalmente tú enviabas un correo electrónico y hasta que te respondían no solía ser en el momento, no se establecía propiamente una conversación, no estabas interactuando, enviabas un correo electrónico, a lo mejor hasta 2 días después o cuando lo leyese la otra persona pues no te respondía y digamos que no podíamos hablar propiamente de conversación. Pero cuando apareció por ejemplo el famoso Messenger, vosotros ya no lo conocéis, pero bueno, estos chats que existían en internet, hablabas en el momento, si la otra persona estaba conectada, lo mismo que nos ocurre ahora con el WhatsApp. Antes con los SMS no, porque enviabas el SMS y bueno, te lo podían contestar o no. Pero ahora, por ejemplo, en WhatsApp tú estás escribiendo y te está contestando al momento. Estás incluso en los grupos muchas veces no solo son 2 personas, son más personas, ¿no? Y en ese momento hay otros que a lo mejor contestan cuando han leído el mensaje y no es a lo mejor en el mismo momento. Pero muchas veces una persona y otra están estableciendo una conversación y la están haciendo por escrito. Muchas veces con faltas de ortografía, por desgracia, pero eso no se debe tanto a las nuevas tecnologías como a la propia ignorancia de las personas que escriben o de que no se preocupan por hacerlo bien. Sí que es cierto que las nuevas tecnologías están contribuyendo a ello porque como mucha gente escribe mal,
pues la gente que tenemos los conocimientos y sabemos cómo se escribe una palabra, pues no hay problema. Pero los que tienen vacilaciones ortográficas o muchas veces tienen duda de si una palabra se escribe de una manera u otra, pues basta que la vean mal escrita en WhatsApp o por internet y la ven tantas veces mal escrita que al final pues cometen el error, tenían la duda y con lo cual, pero bueno, ese ya sería otro debate que sería la influencia de las nuevas tecnologías en la escritura, sobre todo a nivel ortográfico, ¿de acuerdo? Bien, luego, siguiendo con esto de las tipologías textuales, esto es lo importante, es decir, según la intención comunicativa, son realmente como se suelen estudiar las tipologías textuales, pero que sepáis que también existe otra clasificación de los textos distinta, menos habitual, la importante es la que acabamos de hacer, que es según el ámbito de uso, es decir, según donde se utilicen estos recursos lingüísticos, según donde se desarrollen, pues se habla, aunque son al mismo tiempo estos mismos textos, lo que pasa es que se pueden dar en un lugar o en otro. Según donde se den, pues se suele hablar de unos y otros. Por ejemplo, pero esto ya no sería según la intención comunicativa, que es lo importante. Lo importante es lo que acabamos de ver, que es según la situación comunicativa, y es lo que se suele estudiar y lo que aparecerá sobre todo en la mayor parte de los libros de texto y lo que os enseñan los profesores. Pero que sepáis también, y os lo cuento por si acaso, que según el ámbito de uso, pues esos textos pueden ser, por ejemplo, académicos, como pueden ser las memorias, los propios libros de texto, los exámenes, las conferencias, académicos, pues que tú suele tener que ver sobre algún tipo de disciplina, puede ser la biología, la lingüística, la matemática, puede ser la conferencia de un catedrático, puede ser una clase magistral, puede ser una memoria, puede ser un ensayo, una publicación que sale en una revista universitaria y demás. Por otro lado, otro ámbito de uso serían los medios de comunicación social, por ejemplo, la prensa, no solo la prensa, sino la media de comunicación, entendiendo como no solo periódicos y revistas, sino también televisión, radio, incluso internet, y la publicidad. Y ahí tenemos, pues, por ejemplo, las noticias, los artículos, los editoriales, todo lo que tiene que ver sobre todo con el ámbito periodístico y publicitario. Que los hechos periodísticos lo veremos en algún tema siguiente, con lo cual ya profundizaremos en ello con más calma y con mayor detenimiento. No obstante, si tenéis cualquier duda, pues ya sabéis que me la hacéis saber y os ponéis en contacto conmigo y sin ningún problema os respondo con la mayor brevedad posible. El literario, que sería otro ámbito de uso, donde ahí ya pues lo que quieres es hacer un poco sí que es cierto que quieres transmitir también una información, pero ya con mayor afán de entretenimiento, por ejemplo, o simplemente de impactar, pues que quieres hacer un texto bonito, un texto de afán estético, y tenemos por ejemplo la poesía, ¿no? La cuestión lírica, un compositor a lo mejor una canción, aunque no sea literatura propiamente dicha, pero sí el teatro, el cine no deja de ser el séptimo arte, todo lo que tiene que ver con el plano artístico, aquí lo englobamos dentro de lo literario, que no tiene que ser solo literatura entendida en el modo clásico, literatura al uso, pero sí que es cierto que la poesía, la narrativa, una novela de intriga donde alguien quiere contar, pues es un hecho totalmente ficticio y lo hace simplemente pues para, si le da bien escribir, le gusta crear tramas, tiene ideas y entonces pues las pone por escrito. Y eso también entretiene a mucha gente que le encanta, pues a lo mejor ese tipo de novela de intriga, o yo que sé, una novela de amor, o bueno, pues eso ya es el ámbito literario, poesía, narrativa, el teatro, la dramaturgia, las canciones, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Los ensayos también, aunque bueno, los ensayos pueden ser literarios si están muy cuidados, si uno se preocupa mucho de la forma, o sea, dentro de las funciones del lenguaje que os mencioné antes, emotiva, expresiva, representativa, referencial, fática de contacto, apelativa, conativa, metalingüística y poética estética, el ensayo, si es muy erudito, si está muy bien escrito, si cuida mucho la forma y demás, que podría considerar literario, pero el ensayo también, si trata de una disciplina académica, si trata de una disciplina científica y demás, pues el ensayo también estaría englobado en el ámbito académico. Y luego el otro ámbito de uso, que quizá a lo mejor no sé si es el más frecuente, pero que tendrá mayor profusión, porque pues no todo el mundo se dedica a la poesía, ni a la narrativa, ni al cine, ni al teatro, ni todo el mundo a lo mejor está muy metido a hacer textos académicos, ni a dar conferencias, ni hombre, todos generalmente alguna vez en su vida han hecho algún examen o han visto algún libro de texto, pero a lo mejor no con tanta frecuencia como es este último. El de los medios de comunicación también es bastante habitual porque estamos totalmente, expuestos al poder mediático. Estamos todo el rato, la televisión, la radio quizá menos, pero bueno, la prensa, la publicidad, los carteles publicitarios, el internet y demás. Pero bueno, el más habitual quizás sea el ámbito de uso personal, familiar y social, es decir, lo que utilizamos todo el rato para hablar con otras personas, bien en el ámbito familiar, que sería el de nuestro entorno, o bien en el ámbito social, ¿no? Las propias conversaciones que tenemos constantemente con compañeros de trabajo, con amigos, con nuestra familia, cartas, aunque ahora ya las cartas cada vez se emplean menos, pero bueno, aquí cabría por ejemplo los correos electrónicos, bien sea un correo electrónico al jefe, o sea un amigo, sea un conocido, los diarios personales,
aunque esto no todo el mundo lo cultiva, pero el diario personal muchas veces pasa a ser literario. Hay gente que simplemente tiene un diario personal suyo, que no enseña a nadie, o que queda simplemente para relatar lo que hace o sus impresiones, pero ha llegado a haber diarios personales, ¿no? El famoso diario de Ana Frank, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hay diarios personales que acaban en el ámbito literario porque están muy bien escritos, porque están muy bien, o porque la temática es muy importante, ¿no? Como por ejemplo, yo que sé, pues el diario que pudo escribir a lo mejor un judío que estuvo en los campos de concentración nazi o lo que sea, o que luego cuenta sus memorias y demás, pues algo que en principio podría ser el ámbito personal, familiar o social, personal o familiar, porque es algo suyo, de la persona o de su familia, pero a veces que puede llegar a pasar de un ámbito a otro, es decir, que sepáis que tampoco a veces son compartimentos estancos, aquí algo más que en los anteriores, pero que sepáis que muchas veces pues es un diario o unas memorias puede pasar a ser algo incluso dentro del ámbito literario porque tiene ese afán estético y demás, ¿no? Bueno, las notas, pues también unas notas, cuando tú por ejemplo dejas un post-it o dejas una nota a tu madre diciendo que has ido a por el pan o te la deja ella para que vayas a comprar el pan, pues bueno, también sería dentro de este ámbito personal, familiar o social. Sea en el ámbito académico, sea en el ámbito de la comunicación social, o sea prensa y publicidad, sea en el ámbito literario, sea en el ámbito personal, familiar y social, que es ámbito de uso, lo que vamos a ver en estos ámbitos son los diferentes tipos de texto, las diferentes tipologías textuales que hemos visto antes, según la intención comunicativa, y las podemos ver en los diferentes ámbitos, ¿sabes? Por ejemplo, en el ámbito académico, pues si por ejemplo tenemos una memoria, vamos a ver un texto expositivo donde en esa memoria se nos cuente pues algún hecho de alguna investigación que se haya hecho en una determinada disciplina, ¿no? Entonces en ese sentido pues vamos a tener, o en un libro de texto, los libros de texto también por la general transmiten información objetiva sobre lo que sea, sobre lengua, sobre matemáticas, sobre química, sobre historia de España, sobre lo que sea, ¿no? Entonces, que sepáis, una conferencia, pues igual, una conferencia también va a ser una exposición. Si en esa conferencia intentan convencernos de algo, va a ser incluso argumentativa, etcétera, etcétera, ¿no? En los medios de comunicación social, pues por eso, en la prensa y la publicidad, pues vamos a tener noticias que no dejan de relatar acciones reales, no, pueden ser una especie de narraciones, y al mismo tiempo transmiten información objetiva, van a ser textos expositivos. Vamos a ver artículos editoriales, es decir, artículos de opinión, columnas, donde van a intentar convencernos de algo, dando sus argumentos, con lo cual podemos tener textos argumentativos, etcétera, etcétera. Incluso dentro de esta comunicación social, cuando hay el género de la entrevista, vamos a tener incluso el texto dialógico conversacional. Si en un medio de comunicación, me da igual, en una cadena de televisión o incluso en un periódico hay una entrevista, pues vamos a ver el texto dialógico conversacional dentro de los medios de comunicación social, ¿no? O incluso un debate, cuando hay elecciones, que hay en debate dos personas, debate Núñez Feijóo con Pedro Sánchez, o antes era Pedro Sánchez con Rajoy, lo que sea, pues bueno, están dialogando, que muchas veces lo que están haciendo es interrumpiéndose constantemente, y muchas veces además el caso de los debates, por ejemplo de los debates políticos que vemos sobre todo en campañas electorales, cuando hay elecciones, pues son dialógicos y conversacionales porque están interactuando, pero al mismo tiempo son argumentativos, o expositivo argumentativos, intentan exponer lo que han hecho. Por ejemplo, el presidente del gobierno lo que va a hacer es exponer su programa de gobierno, lo que ha hecho en la legislatura anterior, lo que pretende hacer, pero también va a intentar argumentar de por qué su opción es la mejor, y va a intentar argumentar no tanto al contrario, porque no el adversario, evidentemente Pedro Sánchez no va a convencer a Feijóo de que le vote, ni viceversa, pero sí a los televidentes o a los telespectadores o a los a los votantes, al electorado, pues van a intentar convencerlo. Entonces, en un debate, por ejemplo, político, vamos a ver un diálogo-conversación, porque están interactuando varios candidatos, pero al mismo tiempo vamos a ver texto expositivo argumentativo, porque van a intentar exponer cuál va a ser su programa de gobierno, cuáles son sus propuestas o cuál es lo que han hecho, y sobre todo argumentativo, porque van a intentar apelar al posible votante para que apuesten por ellos, ¿de acuerdo? Entonces, que sepáis eso, según la situación, la intención comunicativa, narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos, instructivos normativos, dialógicos conversacionales. Y según el ámbito de uso, académicos, de medios de comunicación social, prensa y publicidad, literarios y el personal familiar y social, ¿de acuerdo? Y luego otra parte muy importante son las propiedades del texto, que las propiedades del texto son tres: coherencia, cohesión y adecuación. Y esto también lo estudiaréis en cuarto de la ESO y lo estudiaréis en bachillerato, si no lo habéis visto en cursos precedentes, y es muy importante. Esto es por lo que se caracterizan los textos entendidos como recursos lingüísticos, reitero, repito, que pueden ser tanto orales como escritos. ¿Qué era el texto? Manifestación comunicativa estructurada, siempre ese afán como comunicativo. Pues bueno, aparte de las características, estas son las propiedades, es decir, lo que tiene que tener un texto para ser propiamente texto. Por un lado, tiene que ser coherente.
La coherencia es importante. Esto tiene que ver con el contenido, es decir, con aquella información que se transmite. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un texto que está desordenado, no digo que sea discontinuo, que no esté muy estructurado, como pues una tabla, un gráfico con 50% de lo que sea, ¿no? 50% subida de impuestos, no sé qué. Eso es un texto que le puede faltar algo, que es discontinuo, que necesito alguna otra cosa para entenderlo, que puede estar fuera de su contexto, pero no que esté desordenado. Pero si está totalmente desestructurado, o por ejemplo las palabras no están ordenadas dentro de una frase, de una oración, de un enunciado, para entendernos, pues el texto no sería coherente. Si yo en vez de decir que salí a pasear con el perro por la orilla del río, digo salí, perro, orilla, pasear, si yo lo cambio, no tendría sentido. Si yo en vez de decir me gusta mucho el chocolate, digo él gusta chocolate no tiene sentido porque está desordenado. Pero incluso aunque estuviera ordenado, si no tiene sentido por el contenido, y esto va a tener que ver con la significación de las palabras, porque un texto coherente no puede ser contradictorio. Si cae en contradicciones, si es incoherente, pues ya rompe, ya no es un texto, porque no es coherente. Tiene que haber una unidad temática, generalmente suele haber una unidad principal, un tema principal de lo que trata el texto, y luego otras ideas secundarias a nivel jerárquico, no con la misma importancia, y una estructura lógica. Estructura lógica es a lo que me he referido ahora. Otra cosa es que a veces podamos ir en orden o no. Yo puedo contar un hecho, una noticia, y puedo empezar contándola, o yo que sé, incluso uno que enseña historia, pues puede enseñarla cronológicamente y empezar por la edad antigua, luego la edad media, luego la edad moderna, luego la edad contemporánea, o no. Uno a lo mejor prefiere enseñar la historia empezando por la transición y terminando por la prehistoria. Eso no tiene nada que ver, pero sí que tiene una estructura lógica en el sentido de que todo esté ordenado de una forma que sea entendible para el destinatario y para el receptor. Lo mismo, el significado de las palabras es importante, porque si yo digo cosas que no tienen ningún sentido, o bien que son contradictorias o que no tienen sentido, estaríamos ante un texto incoherente. Si yo digo que mi perro presentó ayer la declaración de la renta, pues es un texto incoherente. ¿Por qué? Porque por semántica y por el significado de las palabras y por nuestro conocimiento del mundo, sabemos que un perro y un animal irracional no tienen la capacidad de hacer esas cosas, ¿no? O si yo digo cosas que no tienen ningún sentido, que no tienen una estructura lógica, de decir, pues yo imagino que a lo mejor pues voy a presentar un documento al ayuntamiento, o voy a solicitar un volante de empadronamiento, para que me den un papel que digan que vivo en Palencia porque lo necesito para algún trámite, y yo imagino que yo voy a Ventanilla o voy a esa oficina y digo, pues quería solicitar un certificado de empadronamiento a mi nombre. Por cierto, ayer cené tortilla de patata. Bueno, el que esté en la ventanilla o que esté en la oficina me dirá, ¿usted a qué me viene a contar esa otra información? No tiene ningún sentido, no tendría una estructura lógica, ¿no? Entonces, pues eso son esas cuestiones, ¿no? O uno, algo que se está contando historia, y dice, pues el 23 de febrero del 81, Tejero dio un golpe de Estado. Me duele mucho la cabeza hoy. ¿Qué sentido tiene una cosa con la otra? Entonces sería incoherente, ¿no? Con lo cual, pues eso, tiene que tener todos los rasgos de estar bien ordenado, tiene que ver con el contenido, con lo que transmitimos, una unidad temática, una estructura lógica, el significado de las palabras que sea acorde, pues eso, evidentemente, si yo digo que yo ayer estuve hablando con la lámpara y debatí con las sillas de mi cuarto sobre la política, pues dirás, esto no es coherente, porque unos seres inertes y unos objetos no tienen la capacidad de debatir, ni tienen las características que tiene el ser humano para poder realizar esas cosas, con lo cual es incoherente, ¿de acuerdo? Aparte de la coherencia, la cohesión. La cohesión tiene que ver con la relación, con relacionar, unir, engarzar las palabras, las oraciones y los párrafos. La cohesión es que el texto, el de curso lingüístico, sea oral o escrito. Es cierto que el ámbito oral puede ser más espontáneo, más expresivo, pero que esté bien unido, esté bien engarzado, esté bien trabado. Eso es que esté cohesionado, ¿de acuerdo? Y esto lo vais a estudiar mucho en cursos posteriores con los mecanismos de cohesión léxica y gramatical, que lo serán oralmente, aunque no seamos conscientes de ello, pero están ahí, y luego por escrito. Por escrito sí que es cierto que podemos ser más conscientes de los que utilizamos, porque muchas veces cuando escribimos, sobre todo si queremos escribir bien un texto cuidado, pues sí que pensamos más en no repetir palabras, en utilizar, o deberíamos, para no ser redundantes, pues voy a utilizar una palabra sinonímica. Por ejemplo, un redactor en una noticia, para no repetir siempre Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, pues podría decir futbolista portugués, exjugador del Real Madrid. Entonces, bueno, en un texto escrito generalmente se cuida más en no cometer redundancias. En el ámbito oral, pues bueno, como es más espontáneo, pues lo hacemos según nos va saliendo, también según el nivel que tengamos a nivel lingüístico, ¿no?
el nivel lingüístico que tengamos. En cualquier caso, la cohesión es eso, relacionar, unir para que el texto esté bien engarzado, esté bien ordenado. Utilizamos marcadores discursivos, conectores. En los textos escritos generalmente cuidamos más. Si hemos utilizado, por ejemplo, un conector adversativo o contraargumentativo de sin embargo, pues para no repetir siempre sin embargo, sin embargo, sin embargo, pues a lo mejor en otro párrafo decimos no obstante, o decimos en cambio, o decimos por el contrario, pero sí que es cierto que a lo mejor en el texto oral o espontáneo pues vamos hablando y a lo mejor usamos más muletillas, que son otro tipo de conectores, pero digamos que de un menor nivel y que en textos escritos estarían peor vistos. ¿Cuáles son, por ejemplo, mecanismos de cohesión gramatical que ya veréis en años posteriores, que yo os he subido a la plataforma, que ahí los tenéis para que les echéis un repaso, pero eso evidentemente estudiadlo o no, según las exigencias que tengáis de vuestro profesor o profesora en el colegio o instituto. Por ejemplo, las repeticiones no es un mecanismo, porque repetir una misma palabra pues no es lo mejor, porque eso es caer en la redundancia, pero muchas veces en un texto veis que una palabra se repite, un texto que trata sobre economía y aparece la palabra economista varias veces, pues tiene su razón de ser porque tiene unidad temática, está hablando sobre el déficit, sobre el superávit, sobre los impuestos, bueno, pues la que aparece una palabra varias veces tiene su sentido, porque está tratando sobre un determinado tema. La sustitución, que eso sí que es lo más habitual, y entonces ahí pues muchas veces lo que vais a tener son pronombres o son relaciones semánticas, la de sinonimia, por ejemplo, pues no vais, para que no se utilice, yo que sé, se está hablando de un partido de fútbol que ganó el Madrid y demás, pues para no utilizar que el balón entró por toda la escuadra, pues luego en otro párrafo dirán que la pelota salió por encima del larguero, bueno, utilizarán diferentes, ¿sabes? Ahora, en vez de referirse al árbitro, hablarán del colegiado, y en vez de hablar todo el rato del portero, pues dirán del portero, dirán del guardameta, dirán del cancerbero, dirán, bueno, entonces van a utilizar diferentes, por ejemplo, eso, la sinonimia. A veces es difícil encontrar dos o más palabras, dos o más significantes que tengan el mismo significado, es decir, encontrar sinónimos. Bueno, pues están las expresiones correferentes, que no son sinónimos propiamente dicho, pero son dos términos que sirven para aludir a la misma realidad, es decir, al mismo referente, que se refieren al mismo ente, a la misma entidad, que ya está una persona, un animal, una ciudad. Entonces, por ejemplo, yo si no quiero decir Donald Trump, puedo decir expresidente de Estados Unidos. Y me estoy refiriendo, evidentemente no es sinónimo porque el presidente de Estados Unidos no es solo Donald Trump, también lo es Barack Obama o también lo es Ronald Reagan. Pero sí que es cierto que sirve, porque es un término con el que nos podemos referir a ello. Si hablo, por ejemplo, de Pedro Sánchez, pues puedo hablar de presidente del gobierno, no es sinónimo, porque el presidente del gobierno ahora es él, antes lo fueron otros y en el futuro lo serán otros. Pero o hablo de líder de los socialistas o de secretario general del PSOE, bueno, pues son expresiones correferentes, son diferentes términos con los que puedo aludir. O para hablar de Palencia, pues puedo hablar de Palencia, pero también puedo hablar de Ciudad del Carrión, o Valladolid y Ciudad del Pisuerga, ¿no? O diferentes para referirnos a lo mismo, ¿de acuerdo? Luego los campos semánticos, que sirve también cuando el texto está cohesionado, por lo que volvemos otra vez a la unidad temática. Tiene que ver con un determinado tema, pues está en el campos semánticos o campos asociativos. Si, por ejemplo, me da igual que el texto sea, repito, oral o escrito, que el de curso sea oral o escrito, el de curso lingüístico, la manifestación comunicativa estructurada, me da igual que sea oral o que sea escrito. Puede ser una conferencia donde uno está hablando sobre economía o puede ser un texto o un ensayo sobre economía. Evidentemente, si trata sobre economía, pues ¿de qué vamos a encontrar campos semánticos? Pues de economía. Pero probablemente encontremos presupuesto, superávit, déficit, microeconomía. Si trata sobre educación, pues probablemente encontremos evaluación, examen, currículo, profesores, aula, alumnado, todas estas cuestiones, ¿de acuerdo? Familias léxicas también se pueden encontrar, que son palabras que tengan el mismo raíz, la misma lexema, pero no es tan habitual, pero también, evidentemente, si trata sobre economía, pues probablemente encontremos económico, economista, economizar, macroeconomía. Si trata sobre educación, pues probablemente encontremos educación, educativo, educacional, educado, pero los campos semánticos son todavía más frecuentes porque no se limita a la familia léxica, a la raíz. Luego también, pues eso, la deixis local, la deixis temporal, la deixis personal, los diferentes pronombres personales que se utilizan, las anáforas y catáforas, por ejemplo, pronombres personales, tanto tónicos como átonos, incluso a veces adverbios, que sirven para referirse a algo que ha aparecido antes o que ha aparecido después, y eso sirve para conectar y para engarzar el texto. Aparte de los pronombres relativos, de las oraciones de relativo, ¿no? El chico que vi ayer se llama Dani, pues el chico que vi ayer, ese que se refiere a chico, pues ya es una anáfora, porque pues se refiere a un antecedente. Pero eso se ve muy bien con los pronombres personales átonos o tónicos. Por ejemplo, si yo digo, ayer compré un libro, lo leí anoche, ese lo se refiere al libro. Para no repetir el mismo sustantivo, en este caso, la misma palabra, ayer compré un libro, el libro lo leí anoche. En vez de decir el libro,
Podrías utilizar la repetición, que también sería una especie de mecanismo, pero lo normal es que tendamos a utilizar un pronombre, en este caso un pronombre personal con el complemento directo, que sería anafórico porque se refiere a algo que ha aparecido antes. Si es algo que se aparece después, pues es una catáfora, también es una deixis, pero sería catafórica, ¿no? Sería una catáfora. Si yo digo, quiero decirte esto, Pedro Sánchez ha perdido las elecciones. Esto, ese pronombre demostrativo neutro, indica cercanía, se refiere a algo que apareció después. O un les, ¿no? O ese les que se refiere a un complemento indirecto que aparece después, ¿no? Les dije a tus amigos, ese les se refiere a lo que aparece después, pues también es un pronombre que se refiere a un elemento que aparece después, ¿de acuerdo? La elipsis, muchas veces no repetimos la palabra, no ocurre con el sujeto, ¿no? Ayer vino mi amigo, estuvo conmigo en el gimnasio. Para no repetir otra vez mi amigo, ayer vino mi amigo estuvo conmigo, no podemos poner él, podemos poner un pronombre o simplemente no decirlo, utilizar la elipsis, no lo podemos callar. La elipsis no es solo nominal, no es solo de sujeto, también puede ser de verbo. Yo puedo decir que Juan trabaja en Palencia y su novia en Valladolid. No hace falta que diga y su novia trabaja en Valladolid. Se trata del mismo verbo, pues utilizo una elipsis. La puedo catalizar, es decir, la puedo recuperar. Esa elipsis, aunque nos callemos esa palabra, somos capaces de recuperarla. ¿Por qué? Por el contexto. ¿Por qué? Porque el texto está cohesionado, nos permite esa elipsis. Y sin embargo, sabemos recuperar ese término, sabemos catalizarlo. Eso se debe a la cohesión, a que todo está bien engarzado, está bien unido. Los marcadores discursivos o los conectores sirven también, muchas veces en el decurso oral suelen ser más muletillas, ¿no? De, pues, ¿qué hacemos? Y entonces, vamos, ese entonces, ese pues, ese con el que muchas veces introducimos nuestras conversaciones, pues bueno, pasan a ser a veces un poco muletillas, ¿no? Como el famoso ¿me entiendes? Nos decían mucho que Belén Esteban, una que en televisión, decían mucho ¿me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Oyes? ¿Oyes? Pues muchas veces esas cuestiones que forman parte de la función fática o de contacto del lenguaje, para ver si sigue habiendo ahí diálogo o conversación. Sin embargo, esos conectores están más cuidados en el ámbito escrito. Tenemos conectores, pues por ejemplo, de ordenación del discurso, ¿no? Cuando dicen en primer lugar, en segundo lugar, posteriormente, seguidamente, por último, en conclusión, existen los reformuladores, existen los aditivos, los que sirven para sumar, muchas veces incluso alguna conjunción como la i, pero además, otras veces son los contraargumentativos, los adversativos, ¿no? El propio pero, esa conjunción pero hay otras locuciones conjuntivas como sin embargo, como no obstante, como en cambio. Hay también conectores consecutivos, ¿no? Por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, por ende, así que, por tanto, todas estas cuestiones los hay de diferentes. Bueno, pues esos conectores o marcadores discursivos también sirven para que el texto esté unido, esté relacionado, esté bien engarzado y tiene que ver, por tanto, con la cohesión. Y por último, la adecuación. ¿En qué consiste la adecuación? Bueno, pues la adecuación es la propiedad del texto, es decir, de la manifestación comunicativa estructurada. Es la propiedad del texto que consiste en adaptarlo a la situación en que se emite, en adaptar el texto, en adaptar el decurso lingüístico a la situación en que se emite, es decir, al contexto en el que nos encontramos. Esto tiene que ver con los registros. No hablamos igual dependiendo de la situación en la que nos encontremos, del contexto en el que nos encontremos. No hablamos igual, o por lo menos no deberíamos. ¿Qué ocurre? Alguien que no tenga un gran nivel cultural, que no tenga muchos conocimientos, pues siempre utilizará un registro vulgar. Y eso es un problema, porque a lo mejor en el ámbito en el que viva, pues yo qué sé, pues da igual, pero si tiene que enfrentarse a una entrevista de trabajo, o tiene que hablar en una administración, o tiene que responder pues ahí donde va a encontrar problemas. En cualquier caso, los registros tienen que ver dentro de las variedades lingüísticas. Las variedades lingüísticas, por un lado, son las diatópicas, es decir, las geográficas. Por ejemplo, en España, pues el español tiene diferentes dialectos, ¿no? Como pues el castellano que hablamos en Castilla, el andaluz, el español americano y demás. Son las variedades diatópicas o geográficas. Están las diastráticas, depende sea el nivel culto, el nivel vulgar, el nivel medio. Y luego están las diafásicas, que tiene que ver con el registro, con el registro. Por un lado, esto también está un poco, ya digo, vinculado también a los diastráticos, porque evidentemente si uno es de un estrato bajo, pues va a tener siempre un nivel vulgar frente a aquellos que pueden utilizar uno formal o oculto. Entonces, la adecuación es eso. Esto es como cuando os dicen cuando sacáis el carnet de conducir o cuando lo saquéis, porque esto a veces dentro de eso, por no lo habéis sacado, que hay que adaptarse a la velocidad de la vía, porque no es igual ir por autovía que ir por una carretera convencional y por tanto hay que adaptar el vehículo a la velocidad de la vía, pues esto es igual, es adaptar el texto a la situación comunicativa, a la situación en que se emite. Es decir, si por ejemplo un profesor de lengua, ¿no? Está dando en clase y resulta que hay un chaval que está hablando mucho, que está molestando y le echa de clase y está en el pasillo. Si probablemente en ese momento pasa por el pasillo el director del centro educativo y le pregunta a fulanito que qué hace en el pasillo, pues muy posiblemente, si tiene dos dedos de frente este fulanito,
y el director le pregunta que qué hace ahí, pues dirá, el profesor de lengua que me ha expulsado porque estaba hablando. Sin embargo, si el que sale al servicio es su íntimo amigo de la otra clase y le dice, ¿pero qué haces aquí? Pues probablemente fulanito dirá, ya estoy aquí de nuevo porque había tenido un problema con la batería y entonces al haberse me agotado la batería pues he tenido que volver otra vez a reiniciar todo. Pero nada, sigo con lo que estamos en el texto, características tipo de texto, propiedad del texto, ya hemos visto tipologías textuales, tanto según la intención comunicativa como según el ámbito de uso, y estamos por las propiedades del texto, ya hemos visto coherencia, cohesión y adecuación, y justo cuando estaba tratando la adecuación es cuando se me ha acabado la batería, pero estábamos con eso, ¿con qué era la adecuación? Pues es adaptar el texto, el recurso lingüístico sea oral escrito a la situación en que se emite, es decir, a la situación, el contexto en el que nos encontramos. Os ponía el ejemplo de que es como cuando uno se saca el carnet de conducir y luego también cuando conduzca o lleve un coche o un vehículo, sea un coche, un camión, una motocicleta, tiene que adaptarse a la velocidad de la vía, no es lo mismo ir por autovía o por autopista que ir por una carretera convencional, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Por un tramo en obras. Bueno, pues esto es igual, es adaptar el recurso lingüístico, el texto, a la situación en la que nos encontramos. Y os ponía el ejemplo, que es cuando justamente la batería se me ha cortado, de el caso de un profesor de lengua que a lo mejor pues expulsa de clase o echa de clase a un alumno porque está hablando, porque está molestando a los compañeros y le ha dicho fulanito fuera. Y este fulanito se ha ido al pasillo. Y evidentemente si le encuentra el director del instituto o del colegio en el pasillo y le pregunta que por qué está ahí, pues probablemente este fulanito, como os venía diciendo, si tiene los dedos de frente, pues dirá el profesor de lengua que me ha expulsado de clase porque estaba hablando. Sin embargo, si se encuentra a un compañero de la otra clase que sale al servicio y es íntimo amigo suyo y le dice, ¿qué haces aquí, hombre? Pues le dirá, hijo puta lengua que me ha echado el cabrón. ¿Veis el cambio de registro que hay? Se cambia mucho de un contexto a otro, de hablar con un íntimo amigo, de hablar con alguien de nuestra familia, también depende de las relaciones que tengamos con nuestra familia. No es igual a lo mejor si tenemos un trato muy cercano, muy próximo con nuestra madre o con nuestro hermano, a lo mejor a un cuñado o a un primo con el que no tenemos ningún tipo de confianza. Tampoco los lazos familiares, una cosa es la familia de sangre y otra cosa es aquella familia que elegimos y que hacemos nuestros amigos, ¿no? De acuerdo, pero sin embargo, pues si vamos, yo que sé, a una administración y tenemos que presentar una solicitud o tenemos que pedir algo, pues tendremos que expresarnos de una forma muy diferente a como lo hacemos cuando estamos en círculos de confianza. Yo os decía que esto tiene que ver con las variedades. Dentro de las variedades lingüísticas están las diatópicas o geográficas, por ejemplo los dialectos que puede tener un idioma, es decir, las variedades dialectales a nivel geográfico. Por ejemplo, las características a nivel fónico que puede tener el castellano o el español en Andalucía es el seseo o el ceceo que no tenemos en Castilla. En Castilla, por ejemplo, sobre todo en la septentrional, tenemos el laísmo, también el leísmo, etcétera, etcétera. Luego están también las variedades diastráticas que tienen que ver con el nivel sociocultural, no tanto con el nivel económico, no tanto con el poder adquisitivo. Hay gente que puede tener mucho dinero, pero que no le gusta la cultura, que no se lea un libro y que dé 1000 patadas al diccionario. Y gente que, aunque tenga un bajo poder adquisitivo, aunque no tenga mucho dinero, pues sea un lector voraz, haya ido a la biblioteca y se haya cogido todos los libros posibles, haya hincado codos, haya estudiado mucho, aunque haya sido a base de becas, y sin embargo pues se exprese de una forma extraordinariamente buena, con lo cual no existe una relación proporcional, aunque sí que es cierto que si tienes un mayor nivel económico te puedes permitir el acceso a un mayor nivel de cultura, ¿no? Y de la misma manera, pero yo digo que no es una relación directamente proporcional en ese sentido. Y esto tenía que ver la adecuación con las variedades diafásicas, es decir, con el registro, que dependiendo de la situación en la que nos encontremos, nos expresamos de forma diferente o deberíamos hacerlo. Que conste que esto es tanto por exceso como por defecto, es decir, tan impropio es ir, por ejemplo, a una tienda y decirle a la dependienta, oye tía, píllame unas birras, o decirle al dependiente o al que nos atienda, macho, enróllate y pásame esto. Tan impropio es eso, ¿no? Porque lo normal pues, es decir, buenos días, ¿podría darme esto? Tienen, en fin, no, que te expreses con corrección y no con esos alardes de una confianza extrema que no tienes, a no ser que, bueno, pues se trate de un negocio que es de tu amigo y te puedas permitir eso. Pero si no, ahora, de la misma forma, si estás con un íntimo amigo, no le vas a preguntar cómo se encuentra su estado anímico hoy, le dirás, ¿qué tal estás, macho? Evidentemente, ¿no? Entonces empleamos, otra cosa es que a veces creamos una mayor proximidad, yo incluso a veces con los alumnos pues puedo permitirme algún coloquialismo, bueno, por darles confianza, para que consulten dudas, preguntas, para que se sientan más cómodos, pero al mismo tiempo mantienes una distancia porque uno es el profesor y también pues tiene unas relaciones de respeto, por supuesto en ambas direcciones, ¿no? En cualquier caso, esto también está relacionado, como decía, con las variedades diastráticas, porque lo de vulgar y culto tiene que ver casi más con el nivel diastrático que diafásico, y aquí se suele hablar más de coloquial y formal. No obstante,
El registro vulgar, que también tiene que ver con el estrato vulgar, es decir, con la extracción más baja dentro de las capas sociales, suele ser el que incluso desconoce las normas. Entonces, no es que ya emplee coloquialismos, es que ante un desconocimiento de la norma, pues da patadas al diccionario y comete muchas incorrecciones. Esto tiene que ver casi más con lo diastrático que con lo diafásico o con el registro. Pero sí que es cierto que alguien de un estrato vulgar probablemente emplee muchísimos coloquialismos, pero porque tampoco tiene los conocimientos suficientes como para emplear un lenguaje más culto, más elaborado. De hecho, probablemente pues alguien del estrato vulgar, pues en vez de referirse a una persona, a un tipo tal, pues hable de este jambo, o de que se ha gastado no sé cuántos napos, que uno también puede emplearlo eso, aunque sea muy culto, una persona puede ser catedrático de lingüística y emplear napos y jambo, pero a nivel coloquial de sus amigos y demás, del barrio o lo que sea, o por cualquiera, o para también una aceptación del grupo. Bueno, puede haber diferentes. Luego estaría el coloquial, que esto ya sí que entra dentro de las variedades diafásicas, el registro coloquial, que suele ser evidentemente más espontáneo, más expresivo, utilizas esos términos: ¿qué pasa, tío? ¿Cómo te va? Hostia, macho, hacía tiempo, hacía mazo incluso que no nos veíamos. Te puedes permitir esas expresiones tan coloquiales y es mucho más expresivo y demás, pero evidentemente no lo debes utilizar en registros cultos o formales. El formal o culto, el registro formal frente al registro informal, es el que no solo se trata de cumplir con la norma, sino que también requiere pues una riqueza léxica, una propiedad, ¿no? Al hablar con propiedad es el que, oye, tú te vas a dirigir a una determinada persona, que puede ser tu jefe, que puede ser... Entonces, claro, tú no vas a ir a una entrevista de trabajo y al que puede ser tu futuro jefe decirle: ¿qué pasa, macho? Bueno, ¿me contratas o qué? Incluso aunque no cometas incorrecciones, aunque no seas vulgar, en el sentido de que digas: es que me se ha olvidado el currículum, pero pienso de que soy mucho mejor o más mejor que los otros candidatos. Incluso aunque no cometas esas incorrecciones, que ya estarías en el nivel vulgar, pero casi de la variedad diastrática, por estrato del nivel sociocultural, que no económico, reitero. En el coloquial no tienes por qué dar patas al diccionario, no tienes por qué cometer incorrecciones, aunque a veces sí que se hace, pero sí que te permite ciertos coloquialismos y ciertas muletillas que no hay ningún problema en emplear este nivel coloquial, pero sí se hace evidentemente en el ámbito coloquial, familiar, de confianza. Otra cosa es cuando se requiere un registro formal, que no solo hay que ser culto en el sentido de no dar evidentemente patas al diccionario y cumplir con las normas gramaticales, ortográficas sería si el de curso es escrito, evidentemente, porque la ortografía tiene que ver con la escritura, sino que además, como es formal, pues se necesita el empleo de un determinado léxico, igual que cuando nos dirigimos a una administración, pues hay un determinado léxico jurídico administrativo que conviene conocer, ¿no? Cuando presentemos a lo mejor una instancia o una solicitud, pues decimos: fulanito de tal, con DNI tal y domicilio sitio en tal sitio, pues expone que ante la notificación de la multa de no sé qué, considera que no está de acuerdo por tal, por lo que solicita, y bueno, pues lo tendría que hacer con una determinada. Así que es cierto que existen plantillas y existen cosas que nos facilitan las cosas, ¿no? Pero conviene dominarlo. Y por otro lado está lo llamado jergal, las jergas, que son las palabras propias de un determinado grupo. Esto ya no tiene que ver tanto con lo formal, con lo coloquial, con lo vulgar, sino que simplemente son palabras que pertenecen a un determinado ámbito. Y probablemente quienes están fuera de ese grupo, quienes están fuera de ese ámbito, pues las desconocen o no están muy familiarizadas con ella. El nivel jergal, este tipo, las jergas, se pueden dar tanto entre grupos cultos y a nivel formal. Por ejemplo, la jerga médica se presupone que son hombres cultos que han estudiado una carrera nada menos que como medicina, y entonces es una jerga que probablemente cuando ellos hablan con esos tecnicismos médicos, pues cualquiera que no conozca toda esa cuestión, que no conozca el ámbito sanitario y médico, por lo menos a su nivel, pues evidentemente se perderían ante esas denominaciones, esos nombres y esos tecnicismos. Pero también tenemos jerga de los bajos fondos, tenemos la jerga de la delincuencia, la jerga del AMPA, cómo se utilizan, por ejemplo, incluso determinadas denominaciones para referirnos a las drogas o a diferentes. Entonces la jerga existe tanto en niveles cultos y formales como en otros que no se consideran evidentemente tan cultos, aunque bueno, el ámbito de la delincuencia no tienen por qué ser incultos necesariamente, puede haber delincuentes, los llamados de guante blanco. Así que en el ámbito de la delincuencia existe todo, desde el nivel culto hasta el nivel vulgar, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, la adecuación, ya os digo, los propios del texto: coherencia, cohesión y adecuación. No quiero repetir las otras, puesto que no quiero hacer el vídeo ya más largo, y además he tenido el problema de la batería, pero que sepáis, porque esto es muy importante, y además, pues también cuando analicéis textos y cuando tengáis que comentar textos, por ejemplo, textos periodísticos y demás,
pues veréis que los autores se adecúan, utilizan evidentemente un nivel culto, pero también un registro formal, aunque a veces pueden permitirse ciertos guiños con el lector y pueden emplear algún coloquialismo, incluso a veces ya podéis ver incluso a Pérez Reverte con algún vulgarismo que dice, pues nos vamos a la mierda, o es que tenemos unos políticos que son unos cabrones o tal. Bueno, pues a veces se pueden permitir ese vulgarismo, pero por la general el lenguaje es culto, de nivel culto, aunque pueda tener algún coloquialismo o alguna cuestión. En cualquier caso, eso, la adecuación es adaptar el texto, el recurso lingüístico, sea oral escrito, a la situación, al contexto, a la situación en que se emite, en que se produce. Es decir, que cuando estamos hablando, cuando estamos escribiendo, dependiendo de dónde nos encontremos, a quién nos dirijamos, pasa igual que podemos hablar con alguien de confianza, pero no es lo mismo que estemos a lo mejor en clase o en el trabajo con esa persona de confianza, que hay más gente y por tanto pues nos expresaremos de forma diferente que cuando estamos en la intimidad. Pasa igual que si estamos con la novia, por lo mismo que a lo mejor estemos con la novia en una conferencia y luego en el turno de preguntas tengamos que elaborar una pregunta y evidentemente aunque estemos con ella pues haya más gente, a que cuando estamos en la intimidad y podemos permitirnos pues otro tipo de expresiones, incluso más calenturientas, me atrevería a decir, ¿no? De todo tipo. Entonces, dependiendo de con quién estemos, en qué situación, en qué contexto, pues utilizamos diferentes registros, como el ejemplo del chico ese que os decía, ¿no? Que le expulsan de clase, pues probablemente al director le dirá que el profesor de lengua le ha expulsado de clase y a su amigo le da el hijo puta lengua que es gilipollas y me ha echado de clase, el tonto el culo. Bueno, pues evidentemente, ¿no? Ya no solo coloquialismos, sino incluso vulgarismos, pero que no son condenables en el sentido de que lo que está mal es no saber dominar el registro, es decir, no comportarnos, no emplear el lenguaje de acuerdo con la situación en la que nos encontramos. Eso es lo grave. Por eso, ¿qué ocurre? Que quien domine, tenga un gran dominio del ámbito lingüístico, sabrá expresarse de la forma correcta en cada momento. Quien, por desgracia, tenga solo un nivel vulgar, siempre utilizará un registro coloquial. ¿Por qué? Porque no sabe expresarse con mayor propiedad y eso le va a penalizar en una entrevista de trabajo, cuando tenga que solicitar algo en una oficina, en fin, cuando tenga que desenvolverse en el mundo, para que luego digan que la lengua no es importante, ¿de acuerdo? No quiero seguir enrollándome, echadle un vistazo a los materiales, tenéis todo esto en la plataforma. En la primera unidad, primer tema, primera lección, que es la del texto, la manifestación comunicativa estructurada, con las características, los tipos de texto orales y escritos y luego las tipologías textuales, que esto es lo más importante, según la intención comunicativa, narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos, dialógicos o conversacionales. Los instructivos o normativos a veces a lo mejor nos los mencionan. Ya sabéis que luego dentro de estos tipos, de estas tipologías textuales, puede haber subdivisiones, es decir, la descripción, pues una descripción técnica o no serlo, puede ser una prosopografía si es de rasgos físicos de una persona, etopeya si son psicológicos o rasgos morales, retratos si combina ambas, caricaturas si se exageran los rasgos, bien sean físicos, morales o de los dos tipos. Si es una topografía, pues se tratará de un lugar, etcétera, etcétera. Las exposiciones pues pueden también ser más técnicas o ser más divulgativas según al público al que se dirijan. La argumentación y sus diferentes estructuras, según la tesis, si está al final, que será inductiva o sintetizante, si está al principio, que será deductiva o analizante, encuadrado circular, si está al principio y al final, reiterativa, si se repite a lo largo de todo el texto, o sea el texto, repito, sea oral o sea escrito, a lo largo de toda la conferencia, de toda la charla. El instructivo normativo pues tiene que ver con las normas que evidentemente pues te suponen unas obligaciones o unas prohibiciones. Evidentemente, dialógico conversacional, cuando se interactúa, ya sabéis que puede haber combinación, podemos estar en una conversación y narrar un hecho, o estar hablando con alguien y exponerle un caso, o intentar convencerle de que haga una cosa y entonces estaremos argumentando, o describiendo el sitio donde nos hemos ido de veraneo o de excursión. Entonces que se puede combinar, uno puede estar escribiendo una novela policíaca y entonces cuando está describiendo a los personajes pues está metiendo la descripción, etcétera, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, o uno puede estar argumentando algo en un sitio y va a narrar un hecho, va a contar un hecho y lo hace pues de una forma muy estética, incluso o está escribiendo unos hechos. Entonces, que sepáis que hay cierta combinación, aunque predomine de forma global uno, luego puede haber esa combinación. Y luego, aunque esto no es tan importante como según la intención comunicativa, según el ámbito de uso, pues ya sabéis que pueden ser académicos, como las memorias, libros de texto, exámenes, en medios de comunicación social, como prensa y publicidad, prensa entendiendo todo el ámbito mediático, también televisión y demás, noticias, artículos editoriales, el literario, con las poesías, la narrativa, el teatro, las canciones, o sea, la música con su letra, con las canciones, evidentemente, los ensayos, pues bueno, pueden ser literarios, pero también serían en algunos casos académicos, y la personal, familiar o social, pues en cartas, pero también en el WhatsApp, en nuestras conversaciones. Pero bueno, también ya sabéis que esto a veces incluso se podría combinar, por lo mismo, porque a lo mejor algo que consideramos literario, como un ensayo, está muy bien escrito, es literario, pero bueno, también podría ser académico si trata sobre una disciplina científica determinada y demás.
por ejemplo, una conversación que sería del ámbito personal o del ámbito familiar o social, pues al mismo tiempo, aunque sea de este tipo, pues por ejemplo, un diario que es algo personal puede llegar a ser algo literario, ¿no? Porque está muy bien escrito y porque cuenta hechos importantes de una determinada etapa histórica y demás, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que también puede existir cierta combinación de estas cuestiones, ¿de acuerdo? Así que nada, y luego las propiedades del texto: coherencia, cohesión y adecuación. Coherencia, que sea lógico, que evidentemente no caiga en contradicciones, que el significado de las palabras vaya acorde, ¿no? Y de acuerdo también con nuestro conocimiento del mundo y con nuestro conocimiento enciclopédico. Y si decimos eso, que el perro estuvo bailando toda la noche en la discoteca, pues no tendría sentido, o que yo estuve hablando con el armario mientras el pomo de la puerta bailaba la Macarena, porque es que no tiene ningún sentido, ¿no? Todas esas cuestiones son ilógicas. O que haya un desorden tal que, salvo el hiperbatón como figura retórica, cuando se altera el orden lógico en los versos o en las oraciones, pues no tiene sentido decir chocolate me no gusta, o sea, no me gusta el chocolate. Bueno, pues hay que no hay unidad temática, bueno, tiene que ver con el contenido, tiene que haber una estructura lógica. Cohesión, que es eso, que esté unido, enlazado, engarzado. Para eso hemos visto los mecanismos de cohesión: repeticiones, sustituciones, uso de sinónimos, relaciones semánticas, hiperónimos e hipónimos, que no deja, muchas veces estamos hablando del coche y no queremos repetir la palabra coche, pues hablamos de vehículo. Un vehículo no sería solo el coche, también sería el camión, sería la motocicleta, que serían los hipónimos, ¿no? Las relaciones semánticas pues también sirven, a veces no sinónimes, sino que son expresiones correferentes. Lo que os decía, ¿no?, de expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se utilizan dos términos para referirse a un mismo ente, a una misma entidad, a una misma persona, a una misma ciudad: Valencia, Ciudad del Carrión; Ciudad de Pisuerga, Valladolid. Los campos semánticos, porque va a tener que ver sobre un tema, sobre educación, pues si os habla de exámenes, alumno, profesor, contenidos, currículo, etcétera, pues lo mismo. Las de ixis, las anáforas y catáforas, pronombres, adverbios, que se refieren a elementos que aparecen antes, que aparecen después; las elipsis, los conectores o marcadores discursivos, ordenadores del discurso, contraargumentativos, el famoso sin embargo, no obstante, en cambio, o consecutivos, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, etcétera, etcétera. Y por último, la adecuación, que es en lo que se me había cortado, que es adaptar el texto, el recurso lingüístico, sea oral o escrito, la situación en la que nos encontramos, en la que se emite ese texto, en la que se emite ese recurso lingüístico, esa manifestación comunicativa estructurada, y que puede ser por un nivel coloquial o de un nivel formal, ¿no? También esto tiene que ver con las medidas diastráticas. Si se es vulgar, pues no se va a tener todos los recursos para poder expresarse en situaciones formales, mientras que en el nivel culto se puede expresar tanto en un nivel formal como en uno informal o coloquial. Que sepáis que lo de vulgar y culto tiene que ver más con lo diastrático, ¿de acuerdo? Con lo diastrático y por tanto social o sociocultural, y esto sin embargo es más muy diafásico, que tiene que ver con lo coloquial o informal y lo formal. Las situaciones coloquiales y las situaciones formales. Estas requieren evidentemente o exigen un nivel culto, no solo que cumpla con las normas, sino que haya cierta riqueza léxica, que se empleen las palabras, o sea, que se hable con propiedad. Y bueno, las jergas, que ya sabéis que son, pues digamos, lo que se refiere a un determinado grupo, son propios de un determinado grupo, que puede ser culto o no, puede ser, pues eso, la jerga médica, o la jerga de Lampa, o la jerga de la delincuencia, etcétera, etcétera, ¿no? También, bueno, se había puesto eso de según la organización los textos: continuos están estructurados, discontinuos no estructurados, no en el sentido de que no tengan de que sean ilógicos, de que sean incoherentes. Siguen siendo coherentes, pero les falta información. Una tabla, un gráfico puede tener parte de texto, pero si no se interrelaciona con un texto más amplio, pues veríamos que es un texto discontinuo, porque le falta cierta continuidad. Es como si cogemos un fragmento, ese fragmento nosotros podemos coger a lo mejor un párrafo, una línea y demás, pero si es un pie de foto, o no vemos la foto, no vemos la noticia, sigue siendo texto, sigue siendo de curso lingüístico, pero es discontinuo en la medida en que le falta algo, ¿de acuerdo? No me quiero extender más, porque si no, entre que se me fastidió, se me acabó la batería y demás, si no me va a quedar de mi primera videoclase de este curso de tercero de la ESO muy largo, muy extenso. Pero es para que os quede todo claro. Que a lo mejor no veis tanto en el curso, pues nada, simplemente prestad atención a aquello que os exijan en los exámenes, que creáis que necesitáis. Que hay alguna cosa que estáis viendo en clase que veis que tiene que ver con este tema, pero que yo no he tratado, me lo podéis consultar. La duda que tengáis, cualquier cosa que no entendáis, por el correo electrónico, miancor1@yahoo.es, incluso por WhatsApp, en la propia plataforma, lo que necesitéis. Estos cursos están totalmente tutorizados y por tanto no quiero que os sintáis solos, desamparados, porque ahí estoy yo para ayudaros en esta materia de lengua castellana como refuerzo escolar para todo aquello que necesitéis, ¿de acuerdo? Así que nada, nos vemos en la siguiente videoclase. Mucho ánimo. Destination unknown.